Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Banishers. Bueno, a ver un segundo, porque ahora cada vez que entro en directo como que no entra en directo en la... O sea, está en directo, pero no veo la imagen. Tengo que recargar. Una vez que recargo ya entra la imagen. Ahora, vale. Ya veo el vídeo. O sea, el chat sí, pero el vídeo no... Como que no entra el vídeo hasta que no recargo. Vale, como podéis ver el título, recta final. La gente de Twitch, YouTube no veréis nada de eso. Ya hemos averiguado que en la misión en la que estamos, en la... no decir la última, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos la oportunidad de, en cuanto encontremos a la buscadora, de entrar por la brecha del vacío para llegar a Nuevo Edén, otra vez, de vuelta, al principio del juego. Intentar rescatar el... Bueno, ponerle fin a Pesadilla y rescatar el cuerpo de Anteo. Y una vez que hagamos eso, tengo entendido que nos van a poner puntos sin retorno. O sea, ya no podremos volver a hacer secundarias ni nada, ¿vale? No se puede hacer nada después de cuando termines el juego. O sea que hay que hacerlo ahora. Aquí y ahora, como diría aquel. Vale, tenemos algunas secundarias y algunas cosillas, ¿vale? Aquí tengo esta que por fin ha saltado, que ya sabéis que me faltaba una de esta zona. Y bueno, la principal pues queda el camino, que es el camino del amor, se llama así, se llama... tenemos que preguntarle a Kate, ¿vale? Sobre Débora. Ya que nos cuente la verdad, cómo la conoció, a la maestra, tal, no sé qué. Pues todo está relacionado, todo da vueltas a raíz de ella. Camp is a camp no longer. It's a village. Ah, claro, porque a lo mejor ahora, al crecer un poquito el pueblo, claro, habrá más gente, entonces por eso estará la misión esa que me faltaba, ¿no? Porque esa es la de los gemelos. Aquí está Kate, perdón. Won't you leave me alone? Qué pesadita que eres, ¿eh? Yo también me alegro mucho de verte, ¿eh? There are things I need. Will you trade? No, déjate, no hay negocios con esta. Necesito tu ayuda. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You're tenacious, I'll give you that. But must you push so? Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? Perdido. Grace. ¿De dónde escucha yo ese nombre? Ah, es verdad, Grace Pennington. Claro, al escucharlo en la carta, una carta que vimos, pensamos que era la buscadora, ¿no? O lo pensé yo. ¿Pennington tenía una hija? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadowed todo puede all encajar. others. Todo puede encajar. Si ella era Débora, bueno, la acusaron injustamente, supuestamente, de brujería, pero a lo mejor sí que era algo de bruja, ¿vale? No como las brujas que ellos quieren creer, ¿vale? Que tienen el demonio dentro. A lo mejor cuando la mataron, pues ella ya se fue, conoció a Siridian, ¿no?
Y ya se metió en el camino de la brujería. De buscadora. ¿Podría, creéis, haber sobrevivido sola? Could Grace have survived alone out here in the woods? Possibly. But could she remain unseen? No. All thought she'd left New Eden. Gone west, perhaps into the wilds. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done. One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Vale, investigaremos por allí. Goodbye to you, Huntress. I look forward to seeing things improve, now that you're in charge. Thank you, Red. Travel safe. Opcional, preguntar a Helen sobre Grace Pennington. Helen Price. Esa es la del fuerte. Encuentra la cabaña en el bosque. Vamos a coger la misión de... Just our luck that when we need Seeker the most, she disappears. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut. Ah, es que intentamos hacer ritual. ¿No está aquí mi amiga? Es que ya no sé qué comprar, sinceramente. Debemos de intentar subir algunos objetos. Pero bueno, la verdad es que ya tengo una build construida demasiado OP. O sea que es que me da igual. Aquí hay un camino. Esta zonita, ¿veis? Es que esta zonita yo intenté desbloquearla y dije, hostia, ¿cómo desbloqueo yo esto? Me arrimé aquí. Pues mira, aquí hay una zonita. Ahora a lo mejor... Vale, porque esto se había desbloqueado para la misión principal. Pero claro, es que supuestamente tendremos que ir a la misión principal por aquí. Aquí. Vale, y ahora sabéis que quiero hacer lo del American Vampyr, pero es que todavía no puedo porque creo que está relacionado con la principal. Entonces, ¿habrá aquí también alguna bajada, o sea, alguna cuerda puesta o algo aquí en esta zona, tío? Tengo yo mucha curiosidad en esta zona, tío. Es que no entiendo por qué no puedo llegar a ella. Eso es lo que me falta. Vale, a la derecha, el camino de la derecha, este es el que lleva a la nueva misión de presencia. I believe Edith King has work for us. Edith King. Aquí hemos estado, ¿o no? O esto es nuevo. No sé. La torre estaba ya, ¿no? Bueno. Jacinto morado. Jacinto morado se vende caro, No, broma. Aunque lo uso poco, pero... Where's that apple-pated hick when I need him? Not you, sir. Good day, madam. Good day to you, Banisher. What can I do for you? ¿Va todo bien? Is all well, Miss Keene? All is well indeed, sir. In fact, a miracle has happened. With the beast dead, my garden has at last begun to grow. With work and luck and God's good grace, we'll end up with a harvest. Though I confess I find the work more tiring than usual. That's because she's haunted. Thank you for sharing so frankly, Miss Keene. But the reason I ask is... it's delicate. I think you're likely haunted. No, that's just my twin brother. I can't get rid of him because we're family. Oh, wait, you're serious? Haunted? Ah, por eso me dijisteis que era, se llamaba Los Gemelos. Pensaba que eran chicos, chica. Went O for a chico, walk porque in the woods. gemelos. Claro. Oh no.
Si he dicho gemelas. My brother, Daniel. My brother Daniel went for a walk in the woods. So Daniel Keene went missing in the woods, and Edith here is only getting worried now. A ver qué nos cuenta. What's ¿Cómo va la new? cosa por aquí? What do you have in mind? Acerca de Thixkin. Tell me more about thick-skinned Newsmith. What for? She's gone, and that's that. Kate. What can you tell me about Kate Newsmith? She's done a fair job so far. Things can only get better, eh? Perhaps I shouldn't say this, but I'm glad Thickskin is gone. If I'd had the first inkling of what that woman was capable of, why, I'd never have followed her. Vale. Y sobre el campamento, ¿qué tal va la Things cosa? have changed. How's the camp doing these days? The camp does better, thanks to you. I mean, the Lord only knows what the future holds. But with one terrible monster the fewer in it, it surely looks much brighter. ¿Hace cuánto que no aparece? How long has your brother been missing? And where might he be? You worry me, sir. With the beast gone, Daniel dared to walk the woods. I did not. Who knows what still lurks out there? I swear at times I hear voices rippling in the trees. Please, would you find him? Better late than never, I guess. I'll look into it. First, I'll need to have a look around here. Please do. I must go. Vale, ahora podré entrar a la casa que estaba chapa. Please. Vale, la fortuna favorece a los valientes. Veamos. Selecciona los campos. It's rotten. Can't be saved. And without food, nor can we. Ajá. Traces of a ghost's memory resonate here. Look, a chest. Well, open it, Job and all. Is it a map? Could it be a treasure map? Let me see. Give it here. So, a treasure map. ¿Daniel se marchó solo? Did Daniel go treasure hunting alone? Pero supuestamente Eddie lo sabía porque se enteró. Claro, A meager crop. At least it's growing. vio lo del mapa. It'll grow until it rots. Bueno, ahora le preguntamos antes de irnos. Ah, mira, lo dice ya, ¿no? Habla con Edith. Vale. These tools have seen some service. The Keenes aren't lazy. No puedo entrar. Vale. Well, what have you heard? ¿Has encontrado un mapa del tesoro? So, you found a map? A map, sir? Yes. In the chest you dug up with your brother. That map. How do you know that? Banisher. Knowing things is part of the job. This is improper. Even indecent. It was just a stupid old map. I told Daniel to leave it be. Where did it lead? I don't remember. There was something about the bridge on the Boston Road. I paid it no mind. The bridge is down. How did he cross it? I must go. I will wait for you here. Será el... ¿Será el puente que yo busco? Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Ahí está, gente. Todo tiene solución en esta vida. Ja, ja, ja. El aberronchero ataca de nuevo. Claro, es que este puente estaba roto, gente. No podía pasar a esta zona que estaba más baja. Y yo me estaba poniendo ya de los nervios. Digo, me cago en Dios, ¿cómo accedo aquí? Cojones. O sea, al final me hago esto entero, gente.
Al 100%. Lo que yo os diga. Vale, pues... Vale, esto es la principal. Bueno, vamos a hacer esto primero, ¿no? Que nos ha costado lo suyo. Viajamos desde aquí. Mejor, ¿no? Sí, yo creo que viajando vamos a llegar antes, me parece a mí. Y nos encontraremos a menos gente por el camino. There'll be a waterfall somewhere not far away. Far away, far away, far away. Por aquí, buscando el refugio. Espera, antes de eso voy a echar un vistazo aquí a lo que tengo. Esta la puedo mejorar, ¿no? Con limo del nido. 22, 23, 20, 46. Esta era. Tiro fuerza. Vale, parry no voy a hacer. Golpear a un enemigo otorga 2 puntos de destierro. También está bien. La quiero llevar porque esta es de desterrador. Mola, tío. Y es que esta... A ver, esta también es buena, ¿eh? No es mala. A ver. Está bonita, ¿eh? Bonita esta, tío. 32, 23, 23. Pierdo salud con esta. ¿Cuánto he dicho? 32, ¿no? ¿Verdad? 32. 32. Pero claro, son 46 de vitalidad que pierdes, tío. Pero bueno, lo comió por lo servido. Tengo más fuerza. A ver, aquí es un limo. Otro limo, un agradecimiento y 3 limos. Están justo para hacerme esta, ¿eh? Esta es muy bonita, tío. La tela moteada de este atuendo ha sido bordada con glifos infundidos con magia y protege al portador de cualquier poder demoníaco si su vínculo con lo invisible ha sido cortado. Me la hago, gente. Me gusta, es bonita. Traje bendito. Benditos seamos entre todos nosotros. ¿Habrá un logro por hacer 10 reliquias o algo así? Póntela. Oh, qué bonita, tío. Y se ve ahí con las runas y todo ahí iluminadas. Qué bonito. Bueno, los limos... Sé un sitio de limos que se pueden conseguir fácil. El último sitio hemos estado los arados. Vale, pues si quiero hacer alguna mejora o algo. Esta es bonita también, ¿eh? Me gustan más estos colores. Estos colores. Colorcillo. Vale, yo creo que la escopeta esta es la mejor. A ver, espada tal vez. No sé. A ver, bloqueo poco, o sea que el 95 de bloqueo me la suda, sinceramente. Este tiene muy buen bloqueo, este. El verdugo de plata. $21.90. Pero tienes... Vale. Por lo menos que tengamos vitalidad. Esta tiene vitalidad. 12.85... Segundo viento, esta la estuve usando mucho tiempo. Esta es bastante completa, estrella de la suerte. $21, 26, 40. Esta es buena. No, esta no. ¿Cuál he dicho?
Esta, la que he dicho yo, 21, 26, 40. Sí, esta. Retribución dorada. El daño de sierra aumenta un 50%, pero la obtención de puntos espirituales se reduce un 20%. Esta pero es buena, ¿eh? Porque yo lo del parry no lo hago. O sea, tal cual. Esta requiere gemas de élites. Es que se puede hacer. Espina de base tengo. Ah, me faltarían 2 limos, tío. Vale. Faltan 2 limillos para terminarme esta. Vale. Y todo esto creo que no voy a tocar nada, tío. Porque... Vale. Vámonos. Al lado izquierdo. Está guapo, ¿eh? Mola. El otro de cura también mola, ¿eh? Es de desterrador. Segundo. Segundo, ¿vale? Voy a hacer una prueba, un segundo. Vale. Voy a tener que comprar una cosa de la gráfica. Ah, por aquí no puedo pasar. Bonitos. ¿Qué tal? Stay put. ¿Cuál es la habilidad que tiene esto? El daño de ataque cuerpo a cuerpo y de ataque con puñetazo aumenta en un 10% por cada manifestación en enfriamiento. O sea que si tiro todas las manifestaciones... Vale, meto más daño. Y si gasto lo de antea también meto más daño. O sea que... Ahora no, ya, en esta batalla no me vale. No, sí, sí que me vale.
Madre mía, que me revientan, tú. There's a tough one. ¿Le quitas, por favor? ¡Olé! ¿Casi eso? Para esa, mamonazo. Sí que sí, hostia. Vale, hemos llegado al sitio ya. Aquí es, sí. Aquí es, gente. Mira, mira, ¿ves? The bridge is down. You can't have crossed. There. A path leads downwards. Ya, pero ¿por dónde? Claro, y aquí está esto, ¿ves? Había un salto y tal, y a eso del fondo es un cono de estos que te dan puntos de habilidad. No sé cómo se llama eso. ¿Puedo pasar por aquí ahora o no? ¿Dónde me ha puesto? Otra manera de cruzar el puente. Vale, yo ya la busqué hace 1000 años. ¿Cómo lo hacemos? Ha dicho, por aquí hay una manera de bajar. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Antea? ¿Dónde se ha ido? No, está conmigo, ¿no? Sigo sin saber cómo bajar, gente. No tengo ni idea, no... Vale, estoy en las mismas, gente. Dice, por aquí tiene que haber una manera de bajar. ¿Pero cómo lo hacemos? A ver, ¿venimos de este lado o de este? Venimos... No sé si he venido de este lado, ¿no? A ver... ¿O no? Espérate, no sé. También había como una especie de pueblo minero. ¿Era esto? Ah, era esto, gente. Esto era el sitio que no podíamos... Esto de lo que iba a hablar ahora era esto. Don't let the vector get to the cores. You'll have to hit harder than that. I have another in sight. ¡Fusión! Madre mía, esto es como el God of War, ¿no? Cuando pillas la ira esa, tío. Dura bastante, ¿eh? ¿Dónde vas tú a poseer a alguien, cabrón?
que buscarse un cuerpo, tío. El maldito. One way to find out. Vale, claro que aquí estaba esto. Vale, y no podíamos acceder porque ese tronco no lo podía soltar de ninguna manera. Vale. La verdad es que todo tiene explicación al final, ¿eh? Está todo bien pensadito. Vale, a ver. ¿Tendrá esto una llave? El escondite del ahorcado. Ojo. Vamos a ver esto. Entras por allí, das la vuelta y ahí en medio. Vale, pero eso es en esta zona, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Pues esto no sé si lo llegué a ver. O lo han puesto aquí ahora nuevo, el ahorcado este, tío. Vale, esta cuerda no la había puesto. Se ve que es la que hemos visto antes, que he dicho que no había cuerda. Bueno, un montón de cositas que no había hecho antes. Vale, a ver. Esto no puedo hacerlo. A ver si puedo abrir las puertas ahora. Antes no podía abrir las puertas. Vale, esta está cerrada, cerrada. Esta sigue cerrada. Esto sigue chapado por aquí. Esta vagoneta no la puedo usar. Ah, mira, aquí puedo entrar ahora, ¿eh? Esto no se podía entrar, gente. Esto estaba mal. Esto estaba bien tapiado. Y esto aquí sigue cerrado también. Vale. Esto no estaba así, gente. This place has been ransacked. Our Mr. Keen, no doubt. When El tesoro Daniel estaría goes aquí. treasure hunting, he is thorough indeed. ¿El ahorcado sería él? Porque era el tesoro del ahorcado. Sería él, ¿no? El tesoro del ahorcado. El ahorcado que hemos visto, quiero decir. Ay. Mi querido hermano, carta de Charles. Te escribo esta carta para decirte que Susan y yo pronto nos marcharemos del campamento. Este lugar se ha vuelto demasiado peligroso y temo por la seguridad de Susan. Ella se siente sola porque aquí no hay niños de su edad. He oído hablar de un lugar más adentro del bosque donde ya se han instalado algunas personas. Sería perfecto para empezar una nueva vida. Estoy pensando en montar una granja donde cultivar nuestra propia comida y donde Susan pueda jugar sin peligro. El viaje puede durar más de lo previsto debido a las manadas de lobos. Tenemos que atravesar las montañas aunque el camino es más largo. Podemos ir a nuestro ritmo sin el peligro de los lobos. Te escribiré en cuanto nos hayamos instalado. Cuídate y cuida de tu familia, Charles. Charles. Officially cannon powder. ¿No llegas aquí? ¿Normal? No, la verdad. No estaba muy alto, ¿no? Vale, ¿me he pasado? ¿En serio? Espérate. Coge la vagoneta. Ya está, ¿no? Era para la vagoneta y ya está, ¿no? Esto, ¿no? A ver, digo, a ver si me he dejado algo. La vagoneta.
Vale, esto es el sitio de antes. Nota de la caja, Edward. Aquí está el cargamento que pediste este año. Los peces que escasean, no sé por qué. No tengo los 20, pero hay por lo menos 15. Ve a la cabaña por el pago. Lleva la cuenta. Tal vez para entonces haya pescado los que faltan. 6 lucios, 6 truchas y 4 bagres. No me jodas. Vale. O sea, que hay que tirar... Ah, mira, desde aquí le puedes dar. Loco. Hostia, pero... Ah, porque está justo por detrás. Tiene como un comido el tronco. Está tan bien diseñado que no puedes dispararle de ningún otro lado. Hijos de puta. Vale, ya podemos pasar para coger el cofre. The spot has to be close. Yo lo que quiero es pasar por aquí. La verdad es que si me voy... Espérate, vamos a ver esto primero. Antes de bajar abajo del todo. Vale, aquí no puedo entrar, pues no hay madera. Aquí sí, por el otro lado. A ver. Y por aquí... Ajá. Aquí. Llave del campamento maderero. Era para entrar al fondo donde no se podía entrar. Tom, carta de Edward. Tom, escribimos esta carta desesperados. Los lobos están siempre presentes y se vuelven más audaces. El campamento está amenazado. Muchos desean irse. Enviad cazadores o soldados o quien quiera que mate a esos malditos animales porque nosotros no podemos. Entonces reanudaremos el trabajo a pleno rendimiento. Atentamente, Edward. Vale. Supuestamente con esta llave podemos abrir todo. Vale, voy a coger esto. ¿Era cofre o era un tótem, tío? Me parece haber un cofre. Y un cofre. Como me falta un tótem por algún lado. De hecho, tengo que ir a cobrar uno. Un cofre maldito de esos que tenemos los tótems. Aquí. A ver, ¿dónde está? No sé cuál. Era por aquí. Este está sin cobrar. Y luego tengo otro. Me falta uno. Este no tiene que estar muy lejos, gente. De la zona esta, quiero decir. Está en algún escondrijo de por aquí, tío. Dios sabe dónde. El navegante. Ah, pues ya está. Todo esto hecho, gente. Vámonos. Pero claro, estos son misiones secundarias. No la mierda que te ponen en otros juegos, tío. Con sus puzzles, sus cosas, sus cartitas, sus historias, su intriga. ¿Eh? Someone recently raided these chests. Looks like Daniel leaves no stone unturned. Ah, maldito. Revela todo, ¿eh? Cabrón. Vale, es eso de ahí. ¿Puedo romper desde aquí? Make you angry. ¿Eso es para salir? Traps. Deliberately sprung. Trampas para That was ratones. clever of him. Y osos también. Cuidado.
Vale, pero... Nada, he roto para desbloquear el mecanismo. ¿Esto qué es? ¿Será la pasarela esa que había ahí fuera? O sea, el montacargas ese que había ahí fuera, o no sé lo que era. No sé lo que he hecho. Ya que por aquí no subo, ¿eh? Hostias. Útiles de vías. Esto. Eso se rompe con antea. Aquí habrá que traer una vagoneta, seguramente. Para ponerla... No sé. Para subir... por aquí. No sé, mira, aquí hay una vagoneta. Ah, no, ahí es donde estaba yo. Vale, vale, no, ahí es donde estábamos. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, eso es donde estábamos. Vale, y lo que he activado no sé qué es, tío. Me vivo ya el café, ¿no? Sí. Greed makes for poor choices. I had a friend, Jenks, we called Ya him. estamos Good aquí en man. el paso abajo, gente. Took a job collecting dues for an insurance company. A postman for the blackmail, as it were. Aye, but Jenks stole the money. I suspect Jenks' story does not quite end there. Stabbed in the back and dumped in an alley. Still, he died rich. Still impressive. ¿Será para volver o algo? Aquí. Porque he vuelto por aquí, ¿no? O sea, a ver, digo, he caído por aquí, quiero decir. Sí. Hemos caído por aquí. O he caído por la otra, no sé, ni puta idea. Ni idea. Otra vagoneta por aquí. Ah, me puedo ir ya al sitio, pero... Esto de las vagonetas para algo servirá, ¿no? Esto es para llamarlo, ¿no? Está aquí ya. Ah, no, la subo ya, vale. No sé para qué es esto. Claro, la otra vagoneta tiene sentido. Para poder volver y usar esto. No sé para qué, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver para qué es esto, gente. Bebé. Espérate. Que yo por aquí no subí antes, ¿no? Subí por otro lado, ¿no? Ah, subí por allí. No, pero... Ah, espérate, vale, vale, ya sé dónde estoy. Bueno, esta vía no vale para nada. ¿Para qué cojones es esto? Aquí, tío. Aquí. Ah, tío. A dos cofres, tío.
Ese tema de exploración que tiene está guapo, tío. A mí me encanta eso de comerme la cabeza para llegar a los sitios, tío. Ya es tú, que son 2 cofres de mierda, gente. Porque son 2 cofres de mierda. Pero bueno, ese es el poder resolverlo es lo que me llama, tío. No sé. Lo que no me aburre. Lo que hace que no me aburra, tío. Encima me deja justo en el sitio para seguir. Espectacular. Espectacular. Vale. Arriba. ¿Dónde está el salto? Abajo, ¿no? Bueno, pero eso no es para la misión. Eso es para llegar al icono. Vamos a poner la cuerda. Ya podemos bajar hasta ahí. Cofrecillo. Es que ya no vale para nada todo esto que estoy haciendo. O sea, no... Lo de recolectar dinero y recursos, porque prácticamente no voy a... El equipo que me falta ya no son plantas ni nada de eso. El equipo que me falta ya son gemas de élite, el limbo tenido de esos, ¿cómo se llama? Bueno, como se llaman, gente. Acrecimiento de azote, cosas de esas. Eso se hace pues con las brechas, los nidos, todo eso. Hostia, ¿qué es eso, tío? ¿Este agujero es para algo? Pregunto. Estoy al otro lado del puente. Buena esa. Footprints. Too deep to miss. Vale, pero A ¿por qué? little old, but I'm guessing Daniel Keane. Vale, pero me has frenado. Me has frenado esto. Hostia. ¿Eh? Mierda. There's a tough one. Throwing a tantrum, are you? Island kiss for you. De puta, me ha metido en la trampa ahí. Ahí se puede subir. Vale, ya estamos al otro lado. Una carta, 2 cadáveres. Carta número 1 del soldado Talbot Williams. Mi dulce Ethel. Echo de menos, las noches aquí son frías y oscuras y agradecería el calor de tus brazos. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. Nos calentamos con café malo o té preparado con plantas rebuscadas en los bosques cercanos. Debería haberme quedado contigo en Boston. Podríamos habernos casado. Construir una casa, tener hijos. No estés triste, ya lo estoy yo bastante por los dos. Te quiero y espero volver pronto. Tú, Talbot. Vale, Talbot y Ethel. Esto ya se han nombrado en otra parte del juego, pero no lo recuerdo. Aquí está. Bueno, aquí no es, aquí está, no, aquí está Talbot.
Vale, la misión es para allá. Entonces nosotros vamos a bajar un momento y hacemos lo otro, ¿o qué? Aquí está lo de las huellas. Vale, aquí activo las huellas. Vamos a hacer la parte de abajo. Espérate. No sé si esto lo he hecho o no. Sí, no, entra por aquí, ¿verdad? Sí, vale. Es para bajar de un salto. Ahí está el saltito. Right, this on for size. It's angry now. Ya, ¿no? I feel a draft. From the invisible. Pues ya estaría. A ese salto. ¿El otro salto era malo? Para red, de puta madre. 10 puntos más de vitalidad. Extra. Altar de lo encarnado activado. 10 puntos de salud. Pensaba que habían dos saltos diferentes. Solo había uno, ¿no? Me da la sensación de que habían dos. Pues a lo mejor sí que habían dos y uno era equívoco. Mira, hay un refugio allí delante.
Vale, habíamos desbloqueado lo de las pisadas. Vale, es para allá, ¿no? Echa un vistazo aquí arriba. Ah, mira. Para pasar por encima. Este es el tronco el que iba buscando yo. Para pasar al otro lado. Vale, aquí podemos poner una cuerda, ¿no? Ahora ya se puede subir por aquí y atajas. ¿Eh? Something's here. Hidden. Voy. Hay un salto y todo ahí. No, así no es el salto. Ah, sí, sí. Bueno, esto creo que no lo voy a hacer, ¿eh? Creo que esto... Ahí hemos estado. Vale, vale. No, 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 no bajo. ¿Para qué? No, no, ahí está. Digo, según el mapa está. O sea, no... Ahora, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Eso ya está hecho, gente. Bien. Get rid of the other spectre first. Cuidado que ese se va. Hijo de puta este. No, no, cabrón. No, tío, no. Bueno, hay que ir cinto y la madre ahora aquí. ¿What? ¡Hostias! Vaya dupla que me ha metido ahí, ¿no? Vaya dos guantazos me ha metido seguido. No me ha dejado ni curarme, tío. Hijo de Satán. Qué cabronazo, tío. No te arrimes ahí. Yo quiero ver esto primero. Bueno. Ok. ¿Dónde estoy ahora?
Ah, mira, 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 mira. Ahí está todo descubierto. Ahí está la hiedra esta, pero esta hiedra no vale para nada porque aquí ya hemos estado. Claro, no tiene sentido esa hiedra. Aquí está el refugio. Y esto pues nos lleva aquí. Bueno, vamos a explorarlo, ya que estamos. Sitio de niebla, aquí, no se ve un carajo. Una hiedra. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Vale, he visto ya 3. ¿El otro no está? Hay un cofre allí. Y esto es zona de niebla, Ah, pues la niebla está alta, Ah, pues ya estaría, ¿no? No hay nada más, ¿no? Sí, básicamente. Bueno, aquí hay... Espérate. A mi izquierda. Está este rellanito de aquí. Se oye algo, tío. Ahí arriba. ¿Lo veis? Hay un salto. Y algo. ¿Desde allí, tal vez? ¿Desde arriba? Hay un salto ahí, ¿lo veis? ¿Qué cojones? A lo mejor esa es para hacerlo al revés. Llegar aquí al revés. Puede ser. Claro, porque yo desde aquí no puedo saltar. Habría que llegar ahí. Ah, no veo nada. Ah, mira, ahí está lo de la niebla, ahí, justo ahí. Ahí en medio. Aquí, gente, aquí. No funciona. Vale, ¿para qué quiero disipar esa niebla? El salto. A lo mejor desde aquí no encontramos sentido. Porque el mapa aquí termina. Básicamente es esto. Yo creo que es sería un salto desde aquí a aquí. O por ahí, no sé. Aquí también hay 2 zonitas. No sé, vámonos. Vámonos porque no... Desde aquí no hay sentido. O sea, ninguno. No. Y desde aquí tampoco. Something's nearby. Where is it? Hay algo cerca.
Aquí está. Que como ha sido al pasar a esa altura de la rendija esa. Vale, cuidado que esto era combate. Escucha, guárdate por aquí. Vale. That specter's looking for a body. No te vayas, cabrón. Madre mía, cómo metes ese hijo de puta, chaval. A ver. Ah, es que nivel 27 el cabrón. Lo que leí en un análisis que dicen que al final del juego... Spectre possession. ¿Dónde? Ese. Al final del juego... ¡Ay! Ya me la he poseído. Subía muchos niveles. Y mira que yo me he hecho brechas y nidos y de todo, ¿eh? Vamos a ponernos en la fusión esa suprema. Si me dejan y no me matan. Vamos, que se me gasta, tío. Ah, cojones. Quieto. Es que se ha quedado vivo. Whatever's down there, I Vale. hope it's worth the trip. Y fijaos que nosotros que somos ahora 24, 23, tío. Es que solo te dan prácticamente experiencia con haciendo las misiones y haciendo nidos y cosas de esas, en fin, mierda de esas. Luchando te dan nada, es insignificante lo que te dan. Para el principio del juego puede valer, pero para el final del juego no vale para nada. O sea, la experiencia que te dan es irrisoria, o sea, no tiene puto sentido. A ver, yo no, eso es lo que no entiendo. Eso lo tienen que gestionar mejor, porque en un parche o algo, gente. Yo supongo que eso lo corregirán. Mira, esto es una especie de tumba, ¿no? Esto de aquí, ¿no? O un monumento a los caídos, como hacemos en el Valhalla, esto de aquí. Porque es irrisorio. O sea, a lo mejor te dan 30 de experiencia matar a 4 o 5 de estos. Y fijaos, o sea, es que no tiene puto sentido que tengas que llegar a 8000 en el nivel 23 para el 24 y tú te hagas aquí un combatazo de la hostia y te den 30 de experiencia. No tiene sentido. No tiene sentido, gente. Y más gente de nivel alto aquí. O sea, si dijeses tú que son gente de nivel bajo, pero no. Que había aquí un 27, ¿sabes? Me pegaba 2 hostias y me remataba. Bueno, a ver, es muy difícil, estamos. También hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta eso. Vale, el refugio está ahí arriba. He went down there. Fue por ahí. Vale, tenemos la pista. Y a ver si puedo subir al refugio para desbloquearlo, tío. De alguna manera. A ver. Por aquí, ¿no? Seguramente sea por ahí, por el... Vale. Por aquí también está chapado. Vale, estamos cerca de lo de la hiedra. Aquí hay algo también. Ahí hay algo. ¿Qué será lo que me falta? Ah, no, eso es un... Es un cofre, ¿eh? Hostia, pues entonces por aquí tendremos que coger cosas. Hostia, esto es grande, tío, ¿eh? Lo que yo te diga, tío, es que te pones y no paras, tío. O sea, ahora...
Estamos haciendo una secundaria, pero claro, te pones a explorar todo lo que conlleva en el camino de esa secundaria. Y es que es la polla esto, tío, o sea... Time for me to shine. Dame, coño, cabrón. You bastard. Stay down. Stay down, permanece abajo, cabrón. Permanece en el suelo, ¿no? No te levantes. Es como traducirlo. Que no te levantes. Stay down. Permanece abajo. En castellano suena feo, ¿no? Permanece abajo. Mola más decir, que no te levantes, hostia. Si te levantas te reviento. O si te levantas te reviento, cabrón. Así queda mejor. Vale, ¿cómo cojones se llegará aquí a esto? ¿Por aquí? Mira, la niebla que hemos visto antes, gente. Ah, no puedo cruzar. Si no quito la niebla primero. Pues mira qué bien. Ah, no puedo hacer nada. Si no quito la niebla no puedo cruzar. Ya estamos en el refugio. Vale. If you need a breather, we can do it here. Ah, pues mira, vamos a descansar porque me falta una. Y tiempo sin descansar. Cuando viajas descansa automático. Bueno, no sé si descansa automático, pero se reinician las decocciones, o sea, se recargan. Una puerta, ¿no? Te veo, te veo. Te veo, no, te oigo. Y te veo. Con la cuerda esta. A ver. Vale, hay uno, pero no puedo disparar desde aquí. Sí que es un cofre, sí. O sea que tienen que haber tres tótems por ahí, tío.
Buah, esta zona es grande. Bueno, esto no lo voy a hacer ahora. No, porque si hacemos esto ahora, sí que se nos va todo el directo aquí. Vámonos. Y como tenemos aquí el guardado, gente. Bueno, el viaje rápido, mejor dicho. Vamos a continuar por la misión. Y esta zona ya la podremos hacer más adelante. Esto de aquí. Porque aquí esto ahora mismo... Como está esto aquí, ya sé que tengo que hacer algo aquí. Secundario. Era por esa cueva, ¿no? Vale, digo, por aquí no pasa porque está eso ahí. No, pero es que acabo de descansar y se ha reiniciado todo. Espérate. Se reinicia la hierba y todas esas mierdas. Here, I found something. Vale, ese salto no me ha molado, ¿eh? Por aquí no podemos dar la vuelta. Vale, hay un paso. Aquí hay lobitos. Did we miss a few? Tengo el lobo alfa, 28, ¿sabes? Casi nada. Dos lobos alfas, sí, ¿eh? Hostias, que no lo mata, ¿sabes? ...14 de experiencia, ¿veis? Lo que yo estaba diciendo. O sea, es que no tiene puto sentido esto. 3 lobos, 2 de ellos alfa, nivel 28... 14 de experiencia. ¿Qué sentido tiene eso en un nivel que son 8000? Es este. ¿Por qué ir en solitario? ¿Por qué hace echar ahora a su mujer? Let's find his tie and ask him. Vale. Este es el cadáver de Daniel. Vale, ya me acuerdo de Daniel. Sí. Sí, que decía, este es mi hermano, tal, no sé qué. ¿Verdad? Lo recuerda a Daniel. ¿Por qué no puedo pasar, gente? Ah, inspecciona las pertenencias de Daniel. Ah, no puedo pasar por eso, espérate. Digo, ¿qué pasa aquí? Un dibujo de parte de la región. Este vínculo... Vale, es el vínculo. Here's the map. Mierda. Ay, mierda. Con Dios. Me he puesto nervioso. Bueno, y el escrito ya no sé cuál es. Espérate. Ah, está aquí. He cortado el vínculo, tío. Lo que estaba diciendo, joder. Aquí es difícil sobrevivir. Nadie nos envía ayuda y estamos solos. Un par de hombres ya se han marchado y cada vez somos menos. No sé cómo vamos a salir adelante. Se sugería a los otros muchachos que pusiéramos nuestras provisiones en el alijo que hay en medio de la mina. En un terreno elevado que debería protegerlas de los lobos o los saqueadores. Tenemos que aguantar. Pronto las cosas mejorarán, estoy seguro. Vale, sigo sin poder hacer esto. Fantasma está aquí, coño. Who are you? Antea Duarte. This is my partner. I'm Red McCraith, Daniel. We've met. My sister sent a banisher. Of course. Tell that harpy the treasure is mine. Se cree que su hermana la ha mandado. Tu hermana está preocupada por ti. Your sister was worried and asked Red to find you. That snake? Ha! Don't let her fool you. She slips and slides and hides her sin. She has a talent for it. Oculta su pecado. ¿Qué pecado? What sin does she hide? Envy. She covets. As a child, she'd steal. A dolly from a cradle.
an apple from a bowl, a cake from off the sill. What she wants, she takes. What she can't, she breaks. But she always dodges the blame. In our mother's belly, someone kicked and I were born bruised purple. But Edith smiled and laughed, and no one thought to wonder was she bad. ¿Nos lleváis bien? Do you not get along then? Not now, not then. If she had listened, Es raro, porque los gemelos se suelen llevar muy bien, ¿no? Was it she who sent you out into the woods? Gemelos. Mellizos es otra cosa. Yo conozco unos mellizos que se van a matar. Daniel King. And now I'm dead, and she is not. O a lo mejor estoy yo confuso en este término, no sé. ¿Has cavado tú todos esos agujeros? Did you dig all these holes? Aye, I did. And I'd have dug and dug till I'd found the treasure. Y te mataron los lobitos, ¿no? Wolves came, and I fought them off. Some was theirs, and most was mine. But those soaked in blood, I kept digging. The cold came. Avaricioso. Pues tú tienes otro pecado capital. La avaricia, amigo. Exhaustion came, and I kept digging. La avaricia rompe el saco. ¿Dicen eso? Cold and weary to my bones, the blood pooling in my boots. I could dig no more. Hermana, la envidia y tú la avaricia. You dug your own Faltan 5 pecados Why capitales. would you do that? ¿Has visto la película de Seven? You ever been Guapísima esa película, ¿eh? De Brad Pitt y Edward Norton, ¿no? Edward Norton sale ahí. Brad Pitt seguro. Ah, y Morgan Freeman. And did not like it. Why should I not eat fine food and wear fine clothes and pay other men to do my work? Peliculón esa de Seven, tío. Why not I? I died for a life worth living, and I'd do it again if it meant my sister Edith would never have the treasure. ¿Por qué culpas a tu hermana? Why blame your sister? What does she have to do with this? This is all her doing. In her envy, she coveted the treasure. I saw it in her eyes. I knew not when the double cross was coming, but I knew it was on its way. So I retaliated first. I crossed her, and the treasure Vale, is esto es mine. un claro... The treasure is mine. Vale, esto es un claro caso de abstención. Vale, no lo vas a desterrar por ser un puto avaricioso. ¿Vale? Bueno, no le ha hecho mal a su hermana tampoco. ¿No lo compartes? Why would you Bueno, not share it? la hermana no tiene culpa de nada. I was fair willing to share, but she would not listen to reason. She wanted to use the money to leave. She was wrong. This is where we should be. Le damos ascensión, que se vaya, la deja en paz a ella y todos están tranquilos, The ¿no? beast is dead, and the curse is lifted. Life here gets better and will get better yet. We can make our fortunes here. You decided to claim the treasure and force the issue. If I held the money, she'd have no choice but to see sense. But no, I'm dead, and her envy has left her poorer than ever. Time we went. Don't listen to Edith. She lies with every breath. Vale, sal de la cueva, dice. Vale, esto ya está hecho, este retrato. Daniel culpa a su hermana de su muerte. ¿Pero por qué la va a culpar a ella? ¿De qué? Tras adentrarse solo en el bosque, a Daniel lo mataron los lobos. Vamos a ver, si te has matado tú solo, muchacho. ¡Gilipollas! Ay, señor. Está muerto Daniel y no quiere que su hermana consiga el tesoro. Dios, madre mía. Fantasma mezquino, truculento y cobarde, grosero y sarcástico. Uno se pregunta si era igual cuando estaba viva. Joder. Bueno. Stubborn, isn't he? Avaricia, avaricia. Greedy too. If he can't have it, no one can. We need a wee chat with the sister.
Vamos Who al knows niebla. what lurks in this thing? Let me guide us. Vale, creo que ya sé dónde estoy, gente. Donde no podíamos acceder. Míralo. Vaya hombre. Se viene. ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo. Os reviento a todos, ¿eh? Dodge! Vale. Aquí estamos, justo al otro lado. Todo pensado aquí en este juego. Hay un tronco por allí. Right. Which way to camp? We'll find it. ¿Has perdido? ¿Eh? Vamos a hablar del refugio, ¿no? Boston. Mira, por ahí se va Boston. Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo van esos fantasmas? De puta madre. Pues ya estoy ahí en haciendo la misión esa que me falta. Que me apareció. Al fin. Cuando actualicé la principal apareció. Que era la misión de Daniel y su mujer. No, y su hermana, perdón. Son gemelos. Y Daniel era el avaricioso. Y ella la envidiosa. Bueno, la verdad es que son los dos iguales. Y con eso he podido llegar a la zona esta que no podía llegar. Que decía yo, digo, hostia, ¿cómo se llega a esta puta zona de aquí? Tal, no sé qué. Pues así. Con la misión. Vale, pues ya me puedo dar la vuelta. A mí quiero recordar que era al revés. Pues no lo sé. Esto lo voy a dejar para luego porque no quiero perder tiempo ahora. Y aquí pues hay un cofre maldito que lo he visto ya. La muerte era ella. ¿Ah, sí? Hostia. Bueno, depende de las misiones como lo hayas hecho en aquí, ¿no? A lo mejor las decisiones que hayas tomado. O sea, aquí la viva es ella y el muerto es él. Él es el... Bueno, encontraron los dos un mapa del tesoro. Y él se fue a por el tesoro. Y al final murió porque lo hirieron los lobos. Y siguió cavando y cavando y cavando y se murió de frío.
Tenía tanta avaricia, tío. Pero era justo al revés. Es curioso, ¿eh? Curioso, tío. Vale. Es que este juego, por poco que te pongas a explorar, gente, se te pasa la tarde corriendo, tío, o la mañana. Increíble, tío. Se fue ella para que el otro no se quedara con el tesoro. Claro, ella lo que quería era irse con el dinero del tesoro, no sé qué historia había dicho él. Mira, aquí está él. Banisher, do not be fooled, for the woman is a snake. Bueno, yo creo que voy a dar una extensión al fantasma que se vaya y la deje tranquila. No lo voy a desterrar porque tampoco es que sea malo. He encontrado a Dani. Lo ascenderemos. Oh my. Ya esta no la voy a condenar. Where is he? Tell her straight. We found his body. No. No. It can't be. I don't think she knew. Oh, God. Poor Daniel. How did it happen? He was attacked by wolves. Fantasma de Daniel te acecha. Daniel's ghost haunts you now. Me? How am I to blame? That's interesting. I didn't say you were to blame. I mean, why haunt me if he does not blame me? Well, there are other reasons for a haunting. But his is all about the treasure. He won't let you have it. I should have bloody known. ¿Qué ocurrió entre vosotros? I need to know exactly what happened between you two. Nothing. We did argue at times, but siblings argue, don't they? Aye. It doesn't normally lead to killing unless there's a lot of money involved. What did you argue about? What didn't we argue about? That foolish, obstinate man. I need to go in your house and look through his things. Do you mind? Since when did what I mind matter a moment around here? Do what you must. Vale, todavía no acaba la misión. Y Look luego at you, hay un... playing the role of the worried sister. Vaya dos, ¿eh? Bueno, y luego habrá otra misión más, ¿no, Joaquín? Cuando termine esto. Según lo que hagamos, habrá una misioncilla extra para terminar el asunto, el resuelto. Un mapa de la región de los bosques oscuros de Nuevo Edén con anotaciones. It's been digging up gold and digging up worms. I know which I'd choose. Neither seems to have made them rich. La Biblia, no, es solo la tierra y los campos, hortalizas para suelos calcáreos, planta y siembra ajos, zanahorias, remolachas, rábanos, chiribías y fabáceas, judía, guisantes, lentejas y habas. Si el suelo de tu huerto es moderadamente calcáreo, también obtendrás buenas cosechas de tomates y lechugas, hortalizas para suelos húmedos. En este suelo, con alto contenido en materia orgánica, las... Bueno, gente. They came prepared. No me interesa a mí esto. Prepared enough, it seems. Carta de Iz. Me dirijo a ti para que me reembolses el importe del pedido de mis herramientas. Nada más utilizarlas se rompieron. No dudo de tu competencia y soy consciente de las dificultades, sobre todo en este momento. Pero las cosas también son difíciles para nosotros, así que si no quieres que el resto de la colonia se entere de esta desventura, te ruego que me reembolse los gastos ocasionados. Edkin, madre mía. ¿Qué es esto, tío? Carta de Joe. Edith, recibí tu carta y hice lo que me dijiste. Al parecer la tierra del viejo Callaghan está en venta, así que debería interesarte. Su hijo no quiere hacerse cargo de su granja, se ha ido a la ciudad. Le advertí que las cosas no serían fáciles en Nueva Inglaterra, pero fue lo suficientemente terco como para dejarlo todo. Solo te queda convencer a tu hermano para que vuelva también, porque sabes que no podrás permitirte comprar las tierras del viejo tú sola.
En fin, espero noticias tuyas para saber qué hacer, tu amigo yo. O sea, que ella tampoco quería irse porque sí. Me parece más buena que su hermano, ¿no? En este sentido, claro. Should we take a glimpse at the past? Vamos a ver. Sí. No, que le quiero dar ascensión a él. Ella está viva. ¿Tú qué hiciste, eh? It's perfect. He'll never tell the difference. ¡Hostia! Hija de puta, espérate. You won't cross me, dear brother. Not me. O sea, que le hizo un mapa She knew he'd steal the map, so she made a fake. falso. Ninguno es lo que parece ser. Neither is what they seem. Vaya I dos. wonder what she'll say when we tell her. Vaya movida esto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. A ver, señora. Well, you've looked through our things, such as they are, and I'll warrant you've learned nothing. Que soy Well, I do desterrador. have more questions. You're very helpful, friendly and amenable. Is it an act? I don't understand. Why would you ask such a thing? I know about your forged map. I know you know why Daniel is missing. How do... Banisher thing, huh? That old fool's greed got him killed, not me. Truly does she love him so? ¿No te sientes culpable? Don't you feel at least a little guilty? No, not a little, not in the least, not at all. Os ayudaré. I said I'd help you. I keep my word. I'm afraid you must face your brother one last time. Daniel, it's time. Your sister's here. Show yourself. You'll not have it, you hear me? The treasure is mine. I see you, Dan. I see your ghost. And you're still mean. The Banisher will see to you. You fool no one, you dog-grubbing harpy. Oh, not even death could give you manners. Enough! Both of you. I'll have the truth now, if you please. And then I shall decide. Vale, a ver. Ella le falsificó el plano, el tal, pero supongo que no quiso mandarlo a la muerte. Aunque no está arrepentida de que haya muerto. Edith, planeabas ir a casa. Eso es verdad, leímos algo, ¿no? Que se quiere ir a casa. I saw your letter, Edith. You plan to return to Yorkshire. Look around you. This country is cursed. It'll never come to nothing. Life were hard in Yorkshire too, but it were home. And the land there is not cursed. You don't want to go home. You don't want to go back to our old life. You want to go back and buy a large holding and be important. Daniel, estabas buscando el tesoro. I saw your map, Daniel. You were hunting treasure. There's gold out there, and I would stake my claim. This country would have made us rich. Fool. There's nothing here but sticks and stones and mud and rot. At least I was trying to get us out of it, instead of running away and abandoning everything like a coward, like him. Don't you dare say one more word. I'm not like our father. Bueno. A ver, Daniel, moriste por tu avaricia. Edith, manipulaste a tu hermana. Le puedo decir las dos, ¿no?
Driven by greed, you went after the treasure alone. You double-crossed your sister. Bastard! Snake. Black-hearted blackguard! Say that again, you ramp. Quiet, the both of you. This family has 2 black sheep and they're both utter pains in the ass. Edith, manipulaste a tu hermano. Edith, you faked a map and fooled your brother. This is how that ended. You did what? I had no choice. I couldn't trust you, and I were right. You'll not have the treasure, you snake. Nor will you now that you're dead. You'll not squander it on cursed land like a rustic fool. We'd have been better off in England. You know it, but you would not listen. That choice was not yours to make. Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí. The truth is told. Decision time. Decision time. Bueno. A ver, no la voy a matar a ella porque ella no es culpable de... Yo a un vivo no lo voy a condenar a muerte si no ha cometido un asesinato. ¿Vale? Y este... no lo voy a desterrar porque no ha hecho nada como para... Joder, no ha matado a nadie tampoco. O sea, le voy a dar ascensión y ya está. Que se vaya tranquilo. Se separen sus caminos los dos. Edith will never claim the treasure. Daniel, your demands are satisfied, and you may go. Is this the end? An end and a new beginning. To a new beginning. To a new beginning. Cheers. There is nothing left for you here. Aunque no sé si esta va a seguir buscando el tesoro. Porque ella tendrá el mapa ahora, ¿no? Hostia, en eso no he caído yo. Ahora tendrá el mapa ella, ¿no? Tú me dijiste que le querías dar la ascensión a ella, ¿no? Ah, a Antea. Sí. Aunque he condenado a un montón de gente también por ahí por el camino, pero... no sé cuánto estarán falta para condenar, para darle la ascensión, o sea, para resucitarla. You did right, Banisher. Vale. Sí, hice el juramento y luego lo perjuré. You did right, Banisher. ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo qué iba a hacer, gente. Vale, luego habrá que descansar y saldrá aquí la misión. Supuestamente. Aquí me quedan un montón, tío. Vale, voy a seguir un poquito más en la principal, ¿no? Este es el camino, ¿no? Pero el opcional es pregúntale a Helen sobre Grace Pennington. Vamos a ir a hacer el opcional. Y luego venimos aquí otra vez. El que dijo que se lo pasó en 25 horas, quisiera verlo yo. Sí, sí, quisiera verlo yo. A ver, yo ahora mismo esta tarde he ido con la intención de ponerme a hacer un poquito con la secundaria esta. Es solo esta, ¿eh? Y bueno, he avanzado un poquito en la principal, un poquito. Nada, pero nada. Gente. Y que llevo ya aquí 2 horas, tío. Llevo 1 hora 45 minutos, llevo aquí. Grabadas. Tengo un punto de esencia. Vale, cuando termina la fusión, los puntos espirituales se restauran por completo. También está bien este. Vale, pon una, así da igual. Vamos a ver. Madre mía. Y ojo, porque como juegues en la máxima dificultad, como yo, no sé qué dificultad habrás escogido tú, pero si juegas en la máxima dificultad, aquí al final de la aventura el nivel es alto, ¿eh?
El nivel es bastante alto, ¿eh? Que me han matado antes. Me ha pegado un par de sopapos y me ha reventado. Un 28. Things look better here. Helen is working out. Ah, lo estaban, ¿no? Banishers. Good day. You look well, Mrs. Priest. We struggle on. But yes, I feel better. ¿Cómo estás? How are you doing, Helen? My days are quiet. Después de todo lo que he Some perdido. are better than others. At times, I am grateful for the memories. At others, they feel like fingers clamped upon my throat. I'm still learning to live around my grief. I wish I could tell you that time heals all, but I'm still learning to. Maybe it doesn't. ¿Veis cuenta que hemos condenado One day, it will be safe to a los dos remember. que nos mandaron la misión? In this, I El de aquí trust. era Pennington y el de los arados era el gobernador, Haskell. Sobre Grace. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. ¿Qué le ocurrió? What happened to her? A la gente los dos, sí, sí. As I heard it told, one day Grace just Eso no wasn't ayuda. there anymore. Vale, simplemente un día desapareció. ¿Cómo era su reacción? How was their relationship? I believe it was stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. ¿Intentó encontrarla? Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time, I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive Banisher friends, is all I know about the matter. Ok. Take care of yourself, Helen. I will. No one else seems to want to. Ya está. Pues era opcional todo esto, pero no nos ha esclarecido nada. O sea, no... La verdad que no nos ha dicho nada. No es por aquí, por el otro lado. Espérate, por allá. Que me he perdido, joder. Aquí. El camino del puente. Bueno, esa.
Estaban, ¿no? Cuando estaba diciendo yo lo de que tienen que balancear la experiencia que dan los enemigos. Eso no tiene sentido. Un RPG, coño. Los enemigos te tienen que dar experiencia, tío. Y más si puedes resetear las hogueras y todo. The hut may be near. Como en un Souls. No tiene puto sentido que no den experiencia. Porque eso no da experiencia. Es... nada. La experiencia que dan no vale ni para ni para el nivel 1, tú. Es que no da nada, ¿no? Es irrisorio. Antes un pedazo de pelea, 34 experiencia o así, y yo necesito 8000 para subir un nivel. O sea, no... Te haces una secundaria de estas y te da 1500. ¿Sabes? ¿Cuánto me han dado, por cierto? No sé cuánto me han dado. Tenía... sí, por ahí me han dado, ¿no? Tenía 4000 y pico, creo, o 5000, ¿no? 1500 me habrán dado. Por la misión. I sense magic. Could Seeker be here? Faded with age. Ought to know what it was for. ¿Niebla? Who knows what lurks in this thing? Let me guide us. Joder. Time for me to shine. Some of this. Sharpen up. Joder, macho. That's not good. Bloody mongrel. Ese es por aquí, ¿no? Por aquí había una cabaña, pero... aquí no tiene que haber nada, seguramente. Aquí había una zona baja también. Un cofre. A ver, lo de las 25 horas. Yo, mira, antes de empezar ahora esta tarde, ya va 70. 69 con no sé cuánto. 70. 70 horas, ¿eh? En Steam.
Cabrón. Mierda. No me quiere curar. No, da igual. Madre mía. Estate quieto ya, hombre. No. Vale. No sé si el camino es por arriba o por abajo, tío. Yo creo que estará abajo, ¿no? Camino. No, hay un camino abajo y un camino arriba. A lo mejor lo de abajo es solo un cofre, no lo sé. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Es que eso lo sabía yo ya. Eso lo sabía yo ya, gente. O sea, yo ya lo he deducido ya hace 2 directos. Que Grace es la buscadora y la hija de Pennington. Por la carta de Débora, porque sabemos que Débora estaba por ahí en el meollo, que era la maestra. Y fue la que fue maestra de ella. Entonces al matarla seguramente se metió en el tema de la brujería. En Steam cuando entro me marca a mí 70 horas. ¿Lo tienes en PS5 o en PC? Porque en equipo no está el juego, ¿no? Vale. ¿Oigo algo? Aquí. Ah, no me deja darle ahora. Joder, ya me la quita todo. Mira, que hostias mete, tú. ¿Quieres dejar salir de aquí, por favor? Mamón. Buena esa. Joder. 14 de experiencia. Casi me mata y me da 14 de experiencia. Bueno. Era de bruja y ya está, ¿no? Vale, pues esto era lo que había, gente. No hay más. PS5. Ah, el PS5 también te indica. Justo cuando entras en la pantalla del título, te lo dice ahí, a mano derecha. Justo en el menú del juego. O sea, no, sin entrar al juego te lo dice. Abajo a la derecha, cuando vas pasando de juego a juego, abajo a la derecha te dice el tiempo que lleva. No hace falta ni entrar al juego. Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Anyone home? Pam, pam.
Mapa hecho a ojo, un mapa dibujado a ojo del antiguo campamento de cazadores en los bosques oscuros. Se ha trazado un círculo alrededor de lo que parece una pequeña cabaña en el bosque. Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. Borrador de una carta. Profesora Comenius. Débora. Esta carta te haya encontrado, espero que estés gracias a ti, al menos puedo ser yo mismo. Esto es solo tachado. Espero que esta carta te encuentre sana y salva. Encontré la cabaña, pero no me quedaré, al menos puedo ser yo misma, estudiando todo lo que amo. ¿Cómo puede alguien tener miedo de la magia? ¿No es algo maravilloso? He encontrado un lugar más seguro, oculto, un lugar donde puedo aprender de forma segura e invisible para todos. Gracias a ti, por fin puedo vivir libre lejos de él y de su necesidad de control. Nunca actuó como un padre, solo como un tirano que daba órdenes y no dejaba lugar a la diferencia de opiniones. Nunca intentó comprenderme. Ahora todo esto pertenece al pasado y me espera una nueva vida en la que ya no tengo que ser su hija. En cierto modo, él y yo podemos ser libres. Gracias por... Tachado, muchas gracias por tu ayuda. Espero verte pronto. Tu alumna Grace Pennington. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye. Ha hecho ahí un símil con la gracia y desgracia, con Grace. Disgrace. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Ritual transcrito de simulación. Escritura garabateada y la grandeza de la sombra se encuentra no solo en la magia, sino también en el mundo del más allá. Gracias a este poder aún insospechado, la oscuridad se convierte en un aliado, en un brazo protector que nos acuna y protege, permitiendo una ilusión perfecta al ojo inexperto. La oscuridad me envuelve, protege mi ilusión de la luz, engaña a los sentidos, ciega a mis enemigos y permíteme vivir tras el telón de una realidad alternativa. Anotación de la buscadora. Casi lo consigo, el ritual de disimulación no está completo, pero debo ser capaz de perfeccionarlo a mi manera. No es sorprendente viniendo de un libro de demonología, siempre han sido demasiado estrechos de miras como para ampliar su visión, pero con esta base podré crear el hechizo de ilusión perfecto. Tal vez debería ir a darle las gracias, después de todo se arriesgó mucho copiando este ritual. Tal vez si nuestros caminos se vuelven a cruzar, entonces le daré las gracias a mi último amigo. Claro, esto es lo que tiró la bruja. ¿Existirá la bruja? O sea, la vimos morir y tal, pero... O a lo mejor era todo parte del ritual. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lamy could help us with the spell. Lamy, investiga la cabaña. Investiga toda la cabaña, ¿no? La parte de fuera. Red, come see this. Voy a echar la cuerda. No sé ni dónde estoy ahora mismo. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué ha pasado? Paco Gutiérrez se une a la familia de YouTube. Grande Paco. Bienvenido ahí a YouTube, al canal de YouTube. Gracias por el apoyo, Paco. Paco. ¿Dónde está esta señora? No se ha metido, gente, no la veo. ¿Antea? A ver, por aquí. Antea. ¿Dónde está? ¿Afuera? ¿Adentro? ¿Dónde cojones está? Over here. Look. Here. I found something. Vale, pero es que no sé dónde estás. Me marca Red, por... come see this. Que no sé dónde estás, coño. Pesada. ¿Dónde está, gente? ¿Está abajo? Over here. Look. Me marca adentro, ¿no? Me voy para adentro otra vez. Ah, vale. Hostia, coño. Que como no la veía. Seeker drew this. Wait. Frozen, We've seen ¿qué? this before. ¿Pone ahí? There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst.
Frozen Valur. No sé qué pone ahí. Puede ser que ponga eso. Ya. Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door. Es el mismo but I don't know círculo the symbol. encontramos para hacer lo del lo que os he dicho del logro del American Now Vampire. we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Sure. Vale. Ahora sería una buena idea pues hacer alguna secundaria. Porque como tenemos que viajar, hay un logro que tienes que leer una nota. Se llama... El logro es... vampiro americano o algo así. Y es un guiño al juego de Don't Not, que esto está hecho por Don't Not, del juego de Vampire. Vale, bajamos, ¿no? Vale, hostia, ahora para llegar a... Uf. Whatever it is, out with it. El logro no es difícil, no es difícil de conseguir porque está en el camino de la principal. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, all right. I believe you. Además tienes que leer. Una vez te metes en una cabaña que encuentras. Eso lo puedes hacer a través de esta misión, la que tenemos ahora activa, la principal. Y hay una nota que habla de, pues, de los vampiros y esas cosas. Del lore del juego. ¿Esta qué hace aquí? ¿Por qué estás parada aquí? Porque te da la gana. Bueno, es por aquí. Vámonos. A ver si no sale ningún capullo por el camino, gente. Es lo único que le veo mal al juego. Los viajes rápidos que tienes que ir a un punto específico y a veces está muy enrevesado de ir. Sí, menos mal que la guía que te ponen te va autoconduciendo, si no... Madre mía. Hubiese sido mejor poner un mapa de esos circulares, ¿no? En la derecha, tío. Creo que se guiaría uno mejor, ¿no? Lo que dije, si fuese como en el The Witcher 3, vale, porque está lleno de postes de viajes rápidos, pero es que aquí no, tío, es que hay unas distancias enormes. Y encima no tienes montura ni tienes nada, o sea, vas a pata totalmente. No tiene puto sentido esto. Estás pateada. Porque, a ver, si dijese que explicas el viaje rápido de alguna manera, pero es que no se explica ni con magia ni con nada en el juego. O sea, que es un viaje rápido inventado. ¿Vale? Coño, pues ya que lo pones, pues... Coño, que el campamento que descubras, que puedas viajar directamente y ya está. Es que así agilizas un poco la aventura, la verdad. No tiene sentido. No tiene sentido, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Contigo ahí. Es que no tiene sentido. Si por lo menos tuviese, no sé, un método de ir más rápido o algo, te lo puedo permitir, pero...
Es que, no sé, no tiene sentido, tío. Coño, ¿dónde está este? Ay, coño, que el Ami no está aquí. Soy gilipollas. El Ami de los arados. Claro, una vez que descubras la hoguera, pues ya te puedes teleportar, porque total, no se explican cómo viajan. Porque eres un desterrador, coño, no eres un puto mago. Que claro, lo de la brecha tiene... Cuando tú abres una brecha tiene sentido. Abres la brecha, te metes al vacío y apareces en otro lado. Pero estos viajes rápidos no están explicados en el juego. Son inventados. Madre mía, cuánta cosa que hay en el mapa, tú. No governor, no meeting house. And it seems, no faith. ¿Han quitado el techo de la iglesia? ¿O son la casa quemada? ¿Han desmantelado la iglesia? ¿Dónde está este señor? ¿Arriba? Ahora arriba, ¿no? ¿Con quién está hablando? ¿Hablando solo? El enemigo que hay en mí, actividad comenzada. Espérate, porque no sé ni qué es. Debe ser la secundaria de... La resolución de esta. De la principal de su padre y él. ¿No? Well, ho there. What a pleasant surprise. I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. Y se podría ir. No. Si te vas, no ayudas. O sea. A ver, uno que puede ayudar no debería irse. La gente normal, si se quiere ir, pues se vaya. Eso sí. Irse no cambia nada. Pero él puede ayudar. Moving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. Vale, tenemos secundaria y principal. Secundaria suya. Se cuenta por aquí cómo están las cosas. So, Lammy, what's the word around here? What do you wish to know? Los colonos, ¿qué tal les va? Tell me about the settlers. Anything strange to mention? Stranger than usual, I mean. Folk have been quite lovely as it happens. Each tries to do their best and spirits are high. Thinking about it, that's actually really strange. Really strange indeed. Los arados, ¿cómo va la cosa? How fares New Eden and the Harrows? It's not easy. I don't have my father's authority and people fear evil more than ever. What about you, Lammy? How are you? I'm well. Or as well as I could wish for. But I still have questions for you, mistress. We have time for one or two. I've seen how you move. Do time and space work differently for you? Not so much when I'm with the living. But yes, they're different. May I ask another? ¿Qué? Yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I start? I miss all of it. May I ask another? Te estás pasando, ¿eh? Venga, vale. Yes, you may. Pregunta.
Did you see God? Have you met angels? What about demons? Who's in charge in the Oh, afterlife? se le ha ido la I'm pinza. afraid I have no answer for you. May I ask another? Venga, va. Yes, you may. A ver si me dan un logro por Do you esto. feel pain? Not physically. I feel anguish. The memory of pain sometimes. May I ask another? A ver, es que todos tenemos curiosidad también, ¿no? Vamos a ver. Yes, you may. Do you control how you appear to the living? How do you do that? Some can see me with no effort. To others, it's a choice I make. It's effortless, as easy as opening my mouth to speak. May I ask another? Let's leave it there. Vale, hemos llegado al límite. Vale, ¿en qué estás trabajando? We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's terrible. I don't even know where to start. Hablar de perdón, de los errores del pasado, ya lo descubrirás. Ya lo descubrirás. Bastante listo. You're a big boy. You'll figure it out. I appreciate your confidence, though I admit I do not share it. Are things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear things will get worse before they get better. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be grateful. But perhaps they should have the strength to believe in a brighter future. Bueno, se habrá actualizado la misión. Vale, pero vamos a poner ya la principal. ¿Reconoces esta página? We found a page ripped from a book. Yeah, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. ¿Has oído hablar de la buscadora? Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. Vale, ¿cuándo viste a Grace por última vez? When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Ahora recordemos que su padre es el que condenó a Débora, la maestra de Grace, la buscadora. ¿Cómo funciona el ritual? How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye.
There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. No me digas, hombre. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Thank you for your help. Could you tell Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Vale, entra al vacío y encuentra el libro. Vale, y esto es lo otro. El enemigo que hay en no sé dónde. El enemigo que hay en mí. Busca presencias en los arados. As a community, o sea, presencia se refiere a las misiones. O sea, haciendo las misiones hacemos su misión, ¿no? Como decimos al principio, ¿no? Con el Kate y... A new Thickskin, building ¿no? needs a solid foundation. I wonder if ghosts still linger. Vale. O sea, la suya es simplemente buscar presencias, ya está. Busca presencias, ya está. No tiene más historia. Vale, esta la activé. Santos y pecadores. Se encuentra la cueva sagrada de Hugh Bachelor. Vale, sí, que estaba por el molino, pero después se me desvió. Vale. Bueno, vamos a cogerlo todo y ya está, ¿no? Porque lo otro... Tengo que entrar al vacío. ¿En cualquier sitio? ¿Da igual? ¿O en alguno exclusivo? ¿Aquí? Al vacío y encuentra el libro. Me marca en este. Tendría que viajar aquí, ¿no? La casa del molino. Vamos, me viene bien para hacer esto de aquí. Vale. Vale, aquí hay más presencias. Aquí más. Madre mía. Esto no lo acabo yo antes del jueves. Gente. Bueno, vamos a coger esta que hay aquí. Come on then. Talk to me. Don't hold back. I haunt you as a ghost, and you act as though that's normal. Se ha cortado. Someone is vexed Romper behind las that cadenas. Investiga la perturbación. Ahora puedo entrar aquí. Un par de directos más mínimos. Another bottle broke. It's no big business. Sí, ¿veis cómo le gustaba esta al alpiste? You seem a little Cuando hablamos con ella iba un poquito... A bottle fell Vaya. from its shelf. No big business, Mr. McWraith. Happens all the time. Are you all right? If you must know, sir, I have a drinking problem. Really? Sí. Lo dedujimos ya en tu voz un My poquito. liquor disappears. My bottles fall to the floor and break, though I'm nowhere near. 'Tis a drinking problem indeed. Objects inexplicably vanishing. Un segundo. Es que no puede ser, tío. No puede ser que den el luto en Valencia, tío, por lo del incendio. Y yo que vivo en Alicante, tío. Y encima que estamos en una liga zonal que no pertenece ni a Valencia. O sea, pero la federación sí.
Pero la provincia, o sea, estamos en zonal, coño. Aquí, cuando con pueblos de aquí al lado. Coño, que suspendan todos los partidos de todas las ligas, de todo, de infantiles, alevines, benjamines, cadetes, juveniles, todo. Que suspendan todos los partidos del fin de semana y ahora te obliguen a buscar, a cambiar todos los partidos tú. O sea, no eligen ellos una fecha, no. O sea, ahora tengo que ir yo partido a partido de los 3 que se han suspendido. Porque tenía 3. Menos mal que solo tenía 3. Porque podrían haber sido 4 o 5. En todas las categorías. Y ahora tengo que ir yo, pues, cambiando los 3 partidos y buscando fechas que no hay. Porque no hay descansos. O sea, tengo que doblar jornadas. Un partido un sábado, un partido un domingo. Pero bueno. Veremos a ver. Habrá que jugarlo todo. Moving or breaking? Either you're haunted or you're clumsier than you think. Haunted, you say? Well, Your Majesty, why not? As the saying goes, when life gives you a torrent of shit, may as well be haunted. Podrás estar en peligro. Podrías estar en You could peligro. be in danger. To be haunted is rarely good. Well, now, that is bad news. Which is good, because I don't believe in good news. I'm offering you my help. Can you afford to refuse it? I don't believe in helping hands either. But if you want to do whatever it is you do, please feel free to do it. Venga, otra que me llama. Vamos, venga, fiesta. Solo. ¿Cuándo empezó? When did the bottle breaking start? I don't know. I gave up on keeping track of time or things. Normally, if a bottle disappears, I drank it and forgot. But I'm not wrong about this. In quiet moments, I hear the bottle glass crack. When I'm not there, the liquor moves about. Other times, they dare to fall of a sudden, out of nowhere, and break upon the floor. The shelves are straight and proper stacked. I had Ishmael check. 'Tis a mystery, right enough. Ishmael and you were close, I believe. Oh, how folk love to talk. They're wrong. There's nothing improper between me and Ishmael. He works for me, and we enjoy each other's company. He's a good friend who lives upstairs. I have my own little house across the way. Ah, talk of an angel. Hear the flutter of his wings. Phoebe? What's the matter? Oh, good day. Smile. What can I do? Well, El it's aprendiz just de another desterrador. bottle broke. I'd blame my butterfingers, but Mr. Banisher here thinks we may have a ghost. God take my soul. I'm sorry. The spilled liquor. The stink. Come now. Come now. I'm sorry. All is well, Ishmael. Breathe. Just breathe. It's just another worry fit. You'll be fine. While he gets back on his feet, let's look around. Hush now. We've been through this before. Es que le nota ansiedad, tío. Loco. Tranquilo, hombre. Broken glass. She said bottles in her house shifted and fell. We should check it out. ¿Qué ha hecho? Broken glass. Vidrio roto. She said bottles in her house shifted and fell. Vale. We should check it out. Será un espíritu no malo, sino bueno, ¿no? Yo creo que será, lo hace a propósito para que no se beba el alcohol, ¿no? Aviso de interrupción del comercio para Viuda Ingersoll, señor Emerson, granjero Gibbs, Square Parry, señor Carthy, granjero Sykes, las hermanas O'Hara. Ha habido un desprendimiento de tierras en la playa Covenant y el muelle está destruido. No os sorprenderá saber que el comercio está interrumpido. Atentamente todo eso, Phoebe Walcott. Half our operation wiped out at a stroke. Curses are bad for business. ¿Cómo me acuerdo cómo se llama esto? Hostias. Un abaco, eso. Imagine trying to use one of those after a bottle of rot gut. Para las cuentas. Hush now. We've been through this before.
Registro la casa de Phoebe, pero... Poor Ishmael Ah, la de has Phoebe. fits of worry. Entró en pánico cuando mencionó al fantasma. I feel like he panicked when I mentioned the ghost. Nota de Haskell, señora Walcott. Ha habido quejas. No vuelvas a la iglesia borracha. Pasaros un día en la picota tan pronto como construyamos una. Gobernador Haskell. The governor disliked Mistress Walcott's manner. What a surprise. Mira, más botellas rotas. What kind of ghost only communicates by breaking wee bottles? Un fantasma insidioso. Insidious. An insidious ghost Buenas trying to pelis, slowly drive its victim crazy. ¿O no? Un fantasma que quiere que se deje el alcohol. Puntuación. Vale, pues puntuación de ajedrez. Phoebe, Ismael, tal, no sé qué. Es quien ganó, ¿no? En cada fecha, ¿no? Ahí, ¿eh? No lo voy a contar, pero bueno, pero hostia, mira al final. Al final solo ganaba Phoebe. They've Bueno, al been playing principio. for years. I'm keeping score. No me he fijado. Si Either era al principio o al Ishmael's final. getting better, or Phoebe's getting Ah, era al worse. revés. Empezó ella ganando. Vale, las fechas al revés. Para Constance, un título garabateado en la parte inferior del lienzo blanco. For Constance. Phoebe is a painter. This is just an easel. No paints. Unfinished work? Why would you name a painting before starting it? Escritura de propiedad de un almacén. Título de propiedad, noviembre de 1687. Número de título, parcela de terreno, playa Covenant, zona bahía de Nuevo Edén, muelle este-noreste. Los presentes se certifica que Phoebe Walcott, residente de Nuevo Edén, está registrada como propietaria del terreno comprendido en el título arriba mencionado, que incluye un almacén, una playa edificable, un muelle y la desembocadura del río, por la cantidad de 80 libras. La transacción se firma en presencia de los testigos Fairfax Haskell, gobernador, William Prince, pastor. Bueno, 80 libras en aquella época era Phoebe bastante. Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covent Beach. Ah, una libra creo que era el peso. Es el peso allí en Inglaterra. Era el peso en plata, ¿no? O algo así. Bueno, es que estudié algo de eso. Did you feel Por that? mi cuenta. It's close. Investigué, mejor dicho, sobre el origen de la libra y todo eso. Antiguamente la libra esterlina y todo eso estaba basada en, no sé si era en el oro o en la plata o algo de eso. Entonces una libra era muy cara. No te agravate, espérame cariño, mamá, llegará pronto, espérame cariño, mamá, llegará pronto, bla 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 bla, lo mismo, todo el rato. This is as sad as it is disturbing. Sí, un poquito sí. Despite her defiance, her past batters her. Vale, había otra cosa aquí, ¿no? Esto. La botella. Estas están sin romper, mira todas las que hay, tío. Phoebe likes a drink. Or five. Una o 5, dice. Maybe that vexes our mysterious ghost. Ve cómo tengo yo razón, chaval. Al final va a ser bueno. El fantasmita, loco. ¿Qué me queda por ahí, tío? Me queda algo por aquí, no sé qué es. Is it just me or? A Vale. ghost was here, not long ago. Esto. El testamento de Phoebe Walcott. Último nota de testamento de Phoebe Walcott aquí en Nuevo Edén. Ismail Lowe se queda con todo lo que poseo. Se lo merece. Eso es todo. Vale, están enamorados estos dos, ¿eh? I know Phoebe and Se le ve Ishmael buen were chaval. friends, but that's a generous will. Our shy, bottle-breaking ghost also hides things. Why the will? Para proteger a Phoebe. Everything Ishmael has, he gets from her. Perhaps the ghost believes he's taking advantage. I doubt there's anything more to be found here. Let's go back to the store and ask a few more questions. A ver. Have you found your ghost?
¿Cómo está Ismail? How's Ishmael? Feeling better, is he? He's cleaning up the broken glass. I've buggered off till he's finished, and you should too. Would you know, by any chance, what pulls the trigger on his crises? He deals with his pain as best he can, like all of us. You leave him alone now, yeah? Debo insistir. I'm sorry, I must insist. You, Your Majesty, are tugging at my berries now, and it vexes me. I'm here to protect you from a ghost, Mistress Walcott. Ishmael's condition may be important. Ishmael Lord just needs a drink. He has a past, and because of it, when he gets the anxieties, he collapses. It's how he is, and he won't take his medics. Well, that's all right, because I can easily drink enough for two. Fantasma ocultó tu testamento. Your troublesome ghost meddles with more than your booze. It also hid your will. I knew things were vanishing. It wasn't just the liquor. Whose ghost do you think might hide your liquor and your will? Sounds like my long-dead husband's particular brand of mischief. Ghosts may linger long in the invisible before returning. Ya sabemos quién es el fantasma, ¿no? If you've liquor stocked Tu ex. elsewhere, I'd like to check it. I would too, sir. But I abandoned my warehouse some time ago and have since lost the keys. Ishmael may have spares. His room is upstairs, right over our heads. A trusted friend, is he? Despite his efforts to keep me alive, I consider him my one and only friend. Thank you for your time. I'll take no more of it for now. No matter. I've all the time in the world. ¿Por qué no puedo pasar ahora? ¿Cómo se sube? ¿Por aquí? Something has me. Wards. Wet sand. Did Ishmael go to the sea recently? There's a beach by Phoebe Walcott's warehouse. Was Ishmael running his own business behind his drunk boss's back? This Bible really annoyed him. I hope he kept his opinion to himself. Games of strategy, games of chance. Dados. Confesión de Ismail. ¿Por qué Bennett Lowe no me mató a mí en vez de a ti, amor mío? ¿Por qué no encontré la fuerza para matarlo entonces? Lo intenté, mi amor, lo intenté con todas mis fuerzas, pero sus hombres me inmovilizaron en el suelo. Aún puedo oír su voz de borracho por encima del dolor y la rabia después de que le golpearan la cara. Ojo por ojo, decía, así que me quitaron el mío. ¿Por qué no estaba contigo cuando te estranguló? Aún puedo oler el licor en su aliento, en tu pelo, en mi cara cuando me escupió. Sabíamos que Bennett Lowe era un mal amo. Debería haber encontrado una forma de devolver nuestra libertad antes de que fuera demasiado tarde, para salvarnos de esta pesadilla de servidumbre. He sido un cobarde y ahora debo pagar sobreviviéndote a ti, mi querida Bess, y no pudiendo castigar a tu asesino. Soy un cobarde por no impedir que la pobre Phoebe bebiera. Expiaré todos mis pecados. O sea, él tenía un amo. O sea, se está refiriendo a su mujer de él, de Ismail. Y la mató el marido de ella, ¿no? ¿O Lau quién era? Es de... A widow, drunk and inconsolable. And a widower, Sí, los dos son viudos. sober and inconsolable.
Also, a shy, bottle-breaking ghost. That's not a lot to go on. The ward's power is gone. Ishmael took a risk keeping this, especially around here. Was he scared of a ghost? I'd like to ask him about that. La llave de la almacén de Phoebe Walcott en la playa Covenant, encontrada en posesión de Ismail Lowe. Vale, es Lowe también. Entonces, Bennett. So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. What exactly does this ghost want? There's no clear pattern. Banisher rule number 1. A ghost always lingers for a reason. Let's have a chat with Ishmael Law. Espérate. Ya no me ha quedado claro a mí esto del Bennett. ¿Por qué Bennett Lowe? Tiene el mismo apellido que él. No me mató a mí en vez de a ti, amor mío. ¿Por qué no lo encontré? Era su amo. ¿Pero qué coge el apellido del amo? A lo mejor él. ¿No? Puede ser. Sería un esclavo y tenía... O no, esclavo no. A lo mejor simplemente amo se refiere al amo de la casa o algo de eso. ¿No? Digo yo, no sé. ¿Dónde está este? Aquí. Mr. Law? How can I help you, sir? Debe ser difícil trabajar con Phoebe, ¿no? Kind of easy to work for someone who drinks so much. Phoebe Walcott deals with her pain the only way she knows. But you dislike heavy drinkers, don't you? My friend is wounded by the horrors of the world. She drinks so that she does not weep. But I weep enough for two. Acerca de tus ataques de preocupación. You had a fit of worry. Not the first, I gather. What scared you? You embarrass me, sir. No need to be embarrassed, Mr. Law. But I do need the information if I'm to end this haunting. My fits, sir, being the work of no ghost, shall not be your business neither. He suffers in silence, just like his friend. Acerca de tus ahuyentadores de fantasmas. The villagers burned the governor's ghost wards, but you kept one in your room. Why? Ah, es verdad, ya no hay ninguno, ¿no? Sent by God. Yes, I keep one in my lodgings. The better to be safe from evil. Claro, porque estaba pensando, digo, cuando he salido de la puerta no ha hecho la difuminación esa. Almighty, it turns out, is easily deterred. God has forsaken Ishmael Law, or so he thinks. Ha perdido la fe. God may be easily deterred, sir. But I'm not. Then you had better get to work, for the good folk of the Harrows teeter on the brink. Cerca de Playa Covenant. What can you tell me about Covenant Beach? Not much, sir. There's a locked warehouse there. The ghost that haunts this store hid the key. That was Mistress Walcott's storehouse, the center of her business. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go to the warehouse? And why would the ghost hide the key to it? I don't know what you are scraping for, mister, but you'll not find it on my boots. Ahí lo ha traducido mal. Ha dicho, pero no lo encontrarás aquí. Y en realidad en inglés ha dicho, pero no lo encontrarás en mis botas. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Strange case. We found nothing conclusive. Hay que ir. The warehouse by the beach is the only lead left. Let's go. Voy a coger la misión esta. Vamos a ir cogiendo todo lo que hay aquí. Good day to you, Caleb. Busy man. Ah, es Caleb.
I'm sorting Ruth's affairs. Should have done it sooner. Couldn't face it. She liked birds. She liked them greatly. I didn't know that. How odd that I would not know it. Hostia, cuánta cosa tiene este. ¿Estás bien? How goes it? You well? I am. The scars are healing and the stink is gone. I pray for forgiveness. I pray for my brother. May the Lord grant him a place by his side, though he may be a sinner. As, of course, am I. I shall return to work. Blessed is the shoemaker. Or something like that. Háblame de Lammy. I know about your dealings with Lammy Haskell. Care to fill in the gaps? Prig of a kid. Thought himself cleverer than he was. So did I. Still, he can keep a secret, I'll grant him that. Didn't see it then. But he was using me. He gave me that ritual, so to see if it'd work. You dug up the dead and made a puppet from their bones. I'm not sure Lammy's entirely to blame here. I was desperate. I was grieving. I'd lost everything. Better men than me would do the same, and worse men too. ¿Cómo justificas tu comportamiento? You tore your own family from their eternal rest. How do you live square with that? How do I live square? How do you? I've seen your work. I am but a humble sinner, lost in grief. What in the hell are you? I wish to save the woman I loved. What's wrong with that? No hay nada malo, Nothing wrong with that. But if you can't let her go, can you really say you love her? She was to be wooed, so I wooed her. She's a woman, to be won. Twice I fought my brother for the woman I love, but could not force the win. Maybe 'twas not meant to be. Maybe I did not love her. Se cuenta por aquí. Cobbler must hear much talk. What news about? What species of news takes your interest? Los What about arados. the feeling about the village? As I clean the pig shite off my name, my clientele is slow returning. I hear but a little. We're in want of a governor, now Haskell's gone. That Lammy ain't good for nothing. Still, folk will step up. And I'll help if they'll have me. Por los colonos. Folk round here, anyone stand out for you? I saw something of myself in the Perkins woman. Hepzibah's not been the same since the shipwreck. And now she's worse. Vale, el naufragio. Vale. ¿Cómo no sabes que le gustaban las aves? You lived with her for years. How could you not have known she liked birds? She was even writing a book. It seemed quite beautiful. Did you really not know of it? I found it in the debris of our house. Now that I think of it, she carried it wherever she went. Was I inattentive or did she keep it secret? A marriage with secrets is a marriage broken. ¿Ella temía tu reacción? Maybe she feared your reaction. A lover should always keep a little something to themselves. About her book. I tried to complete what was empty, but with the curse going on, things roam the woods. I'm not fit for this. It was near the shores. If you feel like helping, collecting the 2 remaining feathers should be child's play. I guess. It only lacks crow and gull feathers. Would you do it? Tenemos alguna pluma por ahí, ¿no? I'll do it for Ruth. Not for you. I'll leave you in peace, Mr. Watson. There's no peace for the wicked Mr. McRae. You and I both know that. Y dura las aves incompleto. Faltan plumas. Consigo una pluma de gaveta argentea y consigo una pluma de cuervo quebrantahuesos. ¿No tengo ninguna? Juraría que tengo una de las dos. What can I do for you? Pues no, no. No tengo, no.
O a lo mejor la he tenido, pero hay que hacerlo otra vez. Suddenly, Caleb Watson cares for his wife's bird book. Off to banish spectres and pick feathers, then. Vale, aquí lo que es en el pueblo no hay nada ya. Vale. Esto es lo de las aves. Esto es lo del... Ah, esto es lo de las aves también. Coño, pero no eran 2 plumas, gente. Vale. ¿Y lo otro dónde está, tío? Localiza el almacén. El almacén está aquí, en esta zona de aquí. Vale. La de Phoebe. Vale, ¿y la principal dónde cojones está? Aquí abajo. Ahora que empieza esto, no vamos a hacer el descanso de la principal. Si no puedo total, pues si sigo por aquí, ya sabéis que es para pasarte el juego. Vamos a ver. Vale, este camino está sin hacer. Ah, seguimos con esta, ¿no? Para no perder el hilo. ¿Por arriba? Ishmael's nerves and Phoebe's thirst. Reminds me of the good old days. Just lie me down in a puddle of piss and had a couple angry ghosts. The ghost may be discreet, even sneaky, but these two are haunted. Pues no te queda nada aún, que va. El esposo de Phoebe, la esposa... Ishmael's wife, perhaps. Ishmael's old master was a drunk too. Alcohol has to be the key to this case. Ah, o sea que aún queda bastante a ver si avanza la historia, ¿no? Al punto de no retorno, quiero decir. No para pasarme el juego. ¿Me queda bastante si sigo la principal para el punto de no retorno? ¿Todavía? Veo allí un cofre. Aquí... no sé lo que es eso. Puede ser un tótem. Ya está Ciri ladrando. Una posesa, tío. Un espectro. De mí la principal puedes ir cuando quieras. Vale, vale, vale. Hogging all the fun. Hostia, mierda. Mierda, coño. Peter! 12 de experiencia, wow. Vale, es que se ha abierto mapa nuevo, ¿no? Hay que ir para acá. Vale, esto lo podremos dejar. Un momento. Lo que pasa es que he visto cositas azules y no me gusta dejarlo. No puedo evitarlo. Pero bueno, si es que es más de lo mismo. Cofres, cofres malditos. Nah, vamos a intentar seguir la misión. Lo primero, tío. Porque si no,
Estamos cerca. O sea, aquí podemos venir cuando quiera. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Una hiedra hay aquí. Y lobos asquerosos. Hay uno. Desde aquí veo los dos, creo. Desde aquí arriba. ¿O queda otro más? ¿Queda otro más aquí abajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está, gente? Si está aquí. Hay otro más, ¿dónde está? ¿Es el que le he dado desde lo lejos? ¿Y dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Aquí. Hostias, no lo he visto, tío. No, ese es el que le he dado antes, ¿no? Sí, es el que le he dado antes, hostia. Cojones, ¿dónde está, tío? Qué puta idea, tío. Marca ese de ahí. Me falta otro, tío. Allí arriba lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Pues sí, estaba lejos ese. Madre mía. Estaba lejos ese, ¿eh? Es que es por aquí, ¿no? El camino. Te estoy oyendo. Deja de ocultarte. Joder, ¿dónde está? Si lo oigo tiene que estar cerca, gente. I know. ¿Era eso lo que se oía? No, oigo otra cosa. Ah, está ahí. Míralo. Está ahí, hijo puta. Cabrón. Muéstrate. Hombre. Nivel máximo 25.
De la principal puedes ir cuando quieras. Nivel máximo 25. Ah, porque hay mi nivel máximo, no lo sabía. Ah, pues entonces me queda poco. 23, casi 24. Y me queda ahí un nidito de esos guapos. A subir un poquito de experiencia ahí. Bueno, a ver, con las misiones llegas. Bueno, las misiones te van a dar 1500, 1500, 1500. Bueno, son 8000 ya un nivel, ¿eh? Sí, bueno, llegas al 25 seguro. Lo que no sé si... ¿Tú has jugado en normal? Ahí hay un hombre ahorcado. ¿Y los enemigos suben más del 25? ¿O a mí me están poniendo más nivel porque estoy muy difícil? Sí, yo me he enfrentado hasta el 29. Ah, vale, vale. Entonces te tienes que equipar bien, ¿eh? Yo lo que noté al principio del juego es el daño que recibes. Al principio del juego nos mataban de 2 hostias. Pero el daño que haces lo he visto normal. Hago bien daño, o sea, no... O sea, que no tengo debujo por daño, quiero decir. A jugar a la dificultad. A los quites y que os ya, hombre, ya está bien, venga, va. Vamos a tomar por culo, ¿eh? Ay, he fallado. Cabrón. Cabrón, cabrón. Quita, hostias. Que se está dando por culo. Hidden. Tenemos por aquí un nidito de amor. Bueno, ya que estoy aquí lo hago, ¿no? No lo voy a dejar. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? No step from the shadows. Hogging all the fun. Quieto. Amigo, quieto. Watch out. Spectre possession. ¿Me quieres dejar, hostias? Coño, tío. Pesadilla. Vale. Heads up. Coño, que cambies. Ask for help if you need it.
This isn't over yet. Ah, ¿no? Don't let that specter get to the corpse. Make a run for it. Uf, ahora me cuesta darle a este. Bueno, vamos a por el otro. Almost there. Quicken yourself. Bueno, ahora para quitarle toda la vida a este. Madre mía. Madre mía la vida que tiene este. I'm still here. Joder, cabrón. Te pillé. Te pillé. Blasted pest. Ya la mierda. Nido derrotado, vale. 1133 de experiencia. Tampoco es que me haya dado demasiado, pero bueno. Un nido 133 de experiencia, ¿sabes? Ah, mierdecilla. Pero bueno. Let's go. Think you could take on a ghost? Sí, le tengo que dar otro, pero bueno, le hemos quitado ya la mierda esa. Run, Red. Sí, sí, corro. Corro porque el otro me está tirando lefazos. Me está poniendo los nervios. Bueno. Get out of there. Uf. Allá, hijo. ¿Te puedo pegar tranquilo ya? Puede ser. Está lloviendo, tío. If this is Phoebe Walcott's warehouse, it's bigger than I'd imagined. She had quite the ¿Es esto el business. almacén? Little remains. Otra manera de entrar. ¿Qué pasa? ¿No se puede entrar o qué? Está chapado. This is locked from the inside. Vale. Hostia, había un... Míralo. Se me ha olvidado este. Después voy a ir, pues yo no. Ah, será una tontería, pero... Es que no se me va a olvidar. Ya que estoy, lo hago. ¿Está arriba? Joder. Hacer subir, cabrón. Ah, pero de un minuto. Me va a dar una mierda, pero bueno. A ver. Pero bueno. No merece la pena, tío. Salgo a cenar, tardo 10 minutos en volver. Vale, yo no creo que tarde mucho en irme, ¿eh? Quiero ver Madrid-Sevilla. Pero bueno, a lo mejor veo la segunda parte solo. Que sería a partir de las 10 la segunda parte.
Una vieja carta de protesta. Estimado gobernador Haskell, te escribo esta carta de protesta porque siento que hemos sido tratados muy respetuosamente en tu pequeña ciudad de Nuevo Edén. Vinimos con vosotros porque estaba planeando establecer un nuevo centro de comercio. La ubicación parecía ideal. Nueva ciudad, habitantes esperanzados, el mar, el bosque, cazadores, pescadores, artesanos. Había contactado con la señora Walcott, que parecía una dama honorable. ¿Qué decepción nos llevamos? Ella trae la desgracia a este lugar y deberías expulsarla. Había excrementos de perro en la comida que compramos, señor. Excrementos de perro. Nunca volveremos a comerciar en Nuevo Edén. Ley Bennett. 15 de abril de 1694. Bennett Law. Ishmael's master and the man who killed his wife. Law docked here. Ishmael must have been devastated. I bet it was Phoebe who put dog shite in his food. This would be a perfect smuggler's hideout. You think it could be? At this point in the case, anyone and anything is suspicious. Espérate que no sé por dónde es la subida. Aquí. Right. Let's go find some answers. Almacén de los What arados. if a ghost may resonate here? Hostia. Vale. El núcleo está ahí. Ahí hay otra cosa de esas. Y el otro tiene que estar ahí detrás. No puedo acceder desde esta parte. A ver, tenemos uno ahí. Y otro aquí. I should have killed him. Killed that dog with my bare hands. Bess, my poor love. Forgive me. Botella rota con un débil rastro espectral. Ishmael Law drinks just as much as Miss Walcott, except he hides it. So by spilling the liquor and hiding the key to the warehouse... The ghost may be trying to stop him drinking, not her. Curioso. Escondite de Stell. ¿No es? Nota para mí mismo. El recuerdo es nuestra única oportunidad de evitar repetir el pasado. En caso de epidemia, debo presentar mis respetos al soldado desconocido que ahora descansa en el suelo bendito. Vale, desde aquí no veo la otra. Y de ahí sigo sin verlo. Esto habrá que subirlo para poder pasar. Tenemos que bajar. I maim the corrupted heart. You aim at its roots. ¿Ah? ¿Esto se mueve? De momento no. Lo puedo subir.
esto hay que desvelarlo primero. Vamos a ver. Contrato de alquiler del almacén de Walcott en enero de 1693. Renovación del contrato anual de alquiler de almacén entre Phoebe Walcott, propietaria, y la viuda Ingersoll, arrendataria. Se autorizará a la viuda Ingersoll a utilizar el almacén para almacenar las mercancías que recibirá de Europa a cambio de un alquiler anual. Adhesiva Ingersoll, Phoebe Walcott. No, coño, atravesar hasta la madera. Hola. They never learn, do they? Watch out! Kiss for you. Vale, hay que apuntar a este. Pero vale, ¿cómo hago yo esto rápido? No, es que hay uno de ahí detrás, gente. ¿Cómo accedo a aquel? No sé acceder a ese de ahí. Ah, que este está aquí, de frente. Está aquí, coño. Espérate. No por detrás, ¿no? Está por... O hay dos, gente. ¿Hay dos o es el mismo? Es el mismo, ¿no? Ah, pero ¿cómo accedo a aquel de allá, tío? ¿Hola? Once I bruise the heart, destroy the wisps within its roots. Vale, no sé cómo hacer el de la izquierda, tío. Este de la izquierda no sé cómo hacerlo, tío. Tiene que haber un camino, ¿no? Pero yo por aquí no puedo pasar ahora, porque está todo enredado, tío. Claro. Y esto hay que moverlo y todo. Tiene que haber una manera de llegar allá. Es que no puedo escalar aquí. Ah, el cofre ese. Hay un cofre arriba. Vale. No puedo bajar ni nada aquí. No, pues ¿para qué voy a bajar? Lo mismo. Hostia, no entiendo esto, ¿eh? No puedo acceder al otro lado, tío. Allí, tío. Tengo que acceder ahí. A ver, mira mal y puedo pasar por allí detrás. Seguramente. No puede ser porque por aquí no se puede pasar, gente. Esto está también con la yedra esta, tú. No, no, es que no se puede desde aquí. Y desde aquí... No, ¿no? Es imposible. Se ve, pero no, es que está por detrás. No se puede darle. You aim for the heart. I'll destroy the roots. Ah, pero a lo mejor puedo saltar para adelante. Ah, no, no, tampoco. Está la hiedra. No me deja saltar para adelante. Pues esto es una movida, ¿eh? No sé hacer esto, ¿eh? Hay movida, tío.
Está la hiedra en todos lados. Es que no la veo, tío, para disparar. Ah, coño. Vale. He visto ahí que no podía interactuar con la rueda esa, tío. Claro, eso era eso es para llamar el ascensor, tío, joder. Ya decía yo. Pigment. Tops. Madre mía. Yeah, I don't think she ever actually made paint. Vale, esto lo tengo aquí. Pero claro, tengo que venir a toda hostia. Sí. Es darle a esos dos primero y venir a toda hostia aquí. Porque no puedo disparar a esto desde otro lado. Y no puedo dispararle, no puedo empezar aquí. Porque no veo desde aquí, no puedo darle con antea. O sea que tenemos que ir a toda hostia. ¡Pium! Ah, desde aquí sí que lo veo. Ah, pero ¿cuál me dejo para el último? Ese es el problema. Tenemos todo el camino. Todo recto, corriendo. Uf. El paseo es largo, ¿eh? Pero no sé si me dará tiempo, pero... Uf, 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 uf. Cole, cole. Corre. Uf, ¿qué dices? No, tío. Está muy lejos. Hay que hacerlo desde abajo. Con el ascensor. Vale, vale. Hay que hacerlo desde el ascensor. Así está muy lejos. Está demasiado lejos. O hacerlo desde aquí, gente. Y rápido bajar. Sí. Pero le puedo haber sentido así, espérate. Ay, no le doy desde aquí, espérate. Desde aquí sí, ¿no? Uf, esto va muy lento. Va muy lento. ¿Dónde está? ¿Has desaparecido ya? ¿Qué dices? ¿No ha funcionado o qué, tío? Madre mía. Espérate que no sé hacer esto. Me estoy volviendo loco. Ah, voy a hacerlo desde aquí, espérate. Bueno. Va, voy a ver si... More corrupted ivy waiting to be plucked out. A ver si me da tiempo. No, no, es que se está yendo ya. Se está yendo ya, gente. No se puede. Se ha ido ya. Hostia, no sé hacerlo.
Es que están muy lejos unos de otros. Es que si pudiese disparar desde aquí. Desde aquí no veo. Ah, que desde aquí lo veo, gente. Aquel lo veo desde aquí, tío. Vale, vale, vale. Lo veo, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Voy a ver si puedo darle aquí, tío. ¿Ahí le doy? No le doy, tío. Tengo que moverme un poco, si no, no lo veo. Vale, a ver. Vale, aquel lo veo desde la esquina, desde aquella esquina. Antes de bajar el ascensor le puedo disparar. Corre. Bueno, no había ni cargado. Me cago en la madre que me parió. Que me voy. ¡Ay, tío! Muy lento. Nada. Es que hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? No tienes que bajar. Ah, le puedo dar al de aquí fuera, le puedo dar también. Vale, vale, vale. Es que si no, no tiene explicación esto. Vale, voy a ver dónde lo puedo ver bien. Vale, ¿este lo veo desde aquí? No, este desde ah, claro, desde el otro ángulo. Soy gilipollas, claro. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. No, pero aquel no lo veo, ¿no? Tiene que ser desde aquí. ¿Qué tal? No, ¿qué haces? Vale, ¿y este cómo lo veo? Desde aquí no tengo tiro, ¿no? Bueno, ¿he intentado darle desde aquí o sí? A ver. Ah, sí que tengo tiro aquí, gente. Vale, tengo tiro, tío. Tengo tiro. Vale. Sí que hay tiro, sí. Ya lo he visto todo, vale. Vámonos. Let's go. Este por aquí. Este por aquí. Y ahora este lo veo desde aquí. Arreglado. Hostia, me ha costado, ¿eh? Estaba haciendo la pizza un lío ahí con el ascensor de los huevos. Que no veía el tiro. Sabía dónde estaban los tres, pero no veía el tiro. El tiro perfecto. La ubicación perfecta, mejor dicho. Vale, vamos a ver. Aquí podía pasar, que había algo. A ver. Hop. Hostia, pero este va al milímetro, ¿eh? Joder. Tanto, ¿eh? Vale, ahora puedo pasar al otro lado. Y esto lo puedo mover allí también para coger un cofre que hay ahí. Ahí abajo hay algo. Contrato de libertad de Ismail. A raíz de un accidente en casa del maestro Ben Lowe, que se cobró la vida a la señora Beslow, nacida el Hadji, la familia Lowe acuerda rescindir el contrato del señor Ismail Lowe en su totalidad y con efecto inmediato. Se renuncia al precio original de su libertad, una suma de 330 libras esterlinas. Ismail Lowe, nacido Mafhoudi,
es un hombre libre. O sea, ese era su apellido, ¿no? Escrito bajo la atenta mirada del maestro Aston, Nueva Inglaterra, 4 de febrero de 1689. Este es el vínculo. El fantasma, gente. Contrato de libertad. A recognition of Ishmael's freedom after the murder of his wife Bess. Ishmael must have been absolutely hammered. Through a single point passes an infinity of paths. Bess, there was no God to mind you in this miserable life, and none to welcome you to the next. What is this place? Where am I? I'm so sorry, Bess. Ishmael? My husband? There is no heaven, and yet I shall go to hell. Stop torturing yourself. Bess? But how? Why? What have you become, Ishmael Law? You must stop all of this. Live better. So that's our discreet ghost, Bess Law. No tiene ni idea de que ha vuelto. Ishmael has no idea she is back. He probably thinks it was a liquor. La We borrachera. have the tie. We can make Bess manifest. Who are you? Why am I here? You must be wife to Ishmael Law. My name is Antea Duarte. This is Red McWraith. We are Banishers. Will you banish the ghost of Bess Law? Will it ease her pain? First things first. You're not after Phoebe Walcott, right? You're here for Ishmael. I don't know why I'm here. I just want the pain to stop. ¿Por qué las botellas de licor? You've been breaking Phoebe Walcott's liquor bottles. Why? Porque vive con ella, no la... No, It no. was not me. It was Ishmael. He was Vale. dead drunk, breaking bottles in this place. Not here in the warehouse, but in Phoebe Walcott's shop. You broke many of her bottles. Ishmael and I served a master who drank. He was a brute. He beat me. He killed me. He took Ishmael's eye. And now my husband is a drunkard. He comes here to soak his sorrows, to drown them in liquor, to draw me back, against my will. ¿Por eso escondiste la llave? Is that why you hid the key? I think so. I was angry. I was hollow. I spied on him, on her too. I did what little I could to push the abyss away. You feel empty because you've lingered too long. All I know is I can stand the pain no more. Not theirs, nor mine. ¿Cómo acabaste aquí? How did you end up here? We came from Marrakesh. We left in search of a better life. To pay our way, we signed a contract. 7 years in service to a bad man. The drunkard Bennett Law, who, when drunk, was mean. Liquor turns men and women evil. I know it. I saw it. Now, under the sway of a bad woman, my husband treads the same path. His sorrow has called me back. I remember the pain. I feel the pain so much. They must stop. I'll make them stop. Vale. ¿Dónde estabas mientras no estabas? You're dead a long time.
Where were you when you were gone? I don't know. I was drifting. Away from the pain. Away from the terror of my death. The pain never left my thoughts, but I could feel it no more, and that was good. Now the pain is back. Now I am back. Now I feel Ishmael suffer too. It must stop. It all must stop, and I shall make it stop. ¿Por qué te ha hecho volver? You're dead a long time, Bess. What brought you back now? My husband. His drunkenness roused my pain and brought me back to him. I was nowhere and nothing. And then, all of a sudden, the world appeared with me in it, and I saw Ishmael, desperate on the floor. ¿Te quedas porque estaba borracho? ¿Te quedas porque estaba desesperado? Did his despair call you back? Is that why you stay? Maybe. I don't know. I heard Ishmael speak, and in his words there was pain. He spoke his name, the name of my killer. They brought me back. Ishmael and his pain. That woman and her poison. They must stop. They suffer. They didn't mean to bring you back. Their intentions matter not. Her madness is becoming his. I am trapped in their pain. I am trapped in their pain because of her sway over my husband, and I want it all to stop. Bueno, esto es sencillo. We'll take our leave. Expect to be invited to manifest again sometime soon. Don't resist the call. Ascensión. Ishmael and Phoebe will be there. Who? Your husband and his La friend. confrontamos a ella con él y que se vaya tranquila. Be quick. I can barely hear my Ishmael now, above the rising, growing pain. Ah, pero esto es fácil. Ay, no vas a condenar a Phoebe por esto. Y aquí hay como un paso, ¿no? No sé, no parece que se pueda llegar ahí, pero parece que ahí como es de bajada ese camino. ¿No? ¿Antes? Ah, espera, había algo más allí arriba, es verdad, espérate. Había algo más aquí, espérate. Sí, coño, que había un cofre y todo, hostia. ¡Es pesadito! ¡Cojones! Venga, vamos, venga, fiesta. Vamos, venga, vamos. ¡Yuhu! Cabrón. Cuidado que esté jodido. Tiene vida este cabrón, ¿eh? Pues ahora te reviento. Hostia, cómo se ha reído, qué cabrona. Risa malvada. Vale, ahora puedo ir por aquí. Es que se me había olvidado esto de aquí. Pero el cofre está ahí arriba, ¿eh? Madre mía, esto está lleno de secretos, tío. Joder, macho. Otro. Madre mía, pero ¿esto qué es? Claro, esto no me voy a ir ahora. Hay que hacerlo todo. Aquí no pienso volver. Well, we finally unraveled this sad case. Parece que esto es una salida distinta, ¿no? A sick dance, isn't it? Ishmael and Phoebe remind me of when I was time. I remember. Wasn't I always?
Voy a ir a ver, voy a inspeccionarlo todo y ya creo que por aquí se puede salir también. Parece. ¿O qué? Creo que es una salida también esto. Sí, al exterior. Ay. Y nada más por aquí, ¿no? I love doing that. Ahí está, ¿no? Sí, pero no he conseguido llegar a la zona esa de bajada. Y este es el único camino que hay para subir. Da igual. Bueno, vamos a terminar este caso y ya nos vamos. Hemos aparecido aquí, tío. Vale, aquí me dejé algo, pero ya volveré. Vamos a esto, ¿no? Aquí un caso de presencia, pero no lo voy a coger ahora. Qué bien diseñado que están los niveles de este juego, ¿eh? Don't let that spectre get to the corpse. Ah, no le da nada a mis huevos. Ya con este. Yo creo que con esto subimos de nivel, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Sí. Si son 1500 o por ahí, subimos de nivel. ¿Te refieres a la verticalidad? Sí, bueno, que está todo. Sí, la verticalidad. Que cada vez que ves un alto de estos que puedes tirar una cuerda y dices, hostia, ¿cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Pero al final tiene todo sentido. Al final todo tiene sentido el juego. Está tan bien diseñado. Como los Souls, ¿no? Cuando haces los atajos y todo eso, pues igual. ¿Dónde están aquí?
Mr. McGrath, welcome back. Ishmael's not Otro feeling ataque de ansiedad. best, leave him be. More trouble? He had another episode. Same as before. He's fine now. I gave him a drink, and this time he took it. ¿De verdad deberías ofrecerle una bebida a Ismail? Ishmael has history with liquor. Should you be offering him drink? I'm the town drunk. What else am I supposed to do? Anyway, he's got a dry stick up his arse. It'd do him good to wet it. 'Tis liquor. I suspect you may be overestimating its medicinal qualities. By dint of extensive experience, I am better placed to estimate the power of liquor than anyone. Besides, he always turns it down. Shame, really. Nothing like a sip or two to soothe a troubled soul. Ishmael Law is haunted by the ghost of his wife. But even without her, this whole situation is a mess. Time we all had a wee chat. You too, Bess. Come on. It's time to show yourself. Phoebe Walcott, this is Bess Law. Bess, you already know Phoebe. Bess? My love? How? I thought I was dreaming. You were really here? I was. I am now. And not for long. Please. Oh, you're Bess. The Bess. His Bess. Ishmael is fine, don't worry. Or, well, he will be soon. Ishmael has been drinking as much as you do. Liquor won't solve the problem here. Of course it won't. But we'll have some fun while we wait to not solve anything. You make him suffer, woman. And I cannot stand the pain. Talk not to me about pain, lady. You know nothing of my pain. Shut your mouth, Phoebe. You shoot yours if you can take the bottle from it. Stop rattling each other's cages. It's time to bring this to a close. Los parias. A ver, a Ismail seguro que no. Phoebe, a ver, pues una borracha y lo que tiene que hacer Ismail es alejarse de ella. Ya está, es así de sencillo. No tiene otra historia. Y desterrar a veces no la vas a desterrar. O sea, es otra ascensión clarísima, pero... A ver, la puedes condenar, pero es que la matas, coño. No. Bess Law. A ver si entran en razón y quedan en algo bueno. Between worlds for many years, unable to find the peace denied to you by your murder, fueled by alcohol, Ishmael's guilt awakened your pain and brought you back. Then make it stop. All of you. I beg you. Because if you don't... I release you, Bess. I let you go. I'll change. Eso es lo que yo quería. I'll leave Phoebe if I must. You were a grand man once. My Ishmael. Find peace. And give me mine. You've suffered long enough. Go now. And go for good. Ascend. You have no more reason to stay. Qué bonita la música, ¿eh? You'll go. You'll really leave me. I will go. Bess was right. We are not good for each other. Come on. Let's go too. Bueno, nos dejamos aquí con sus penas. Marta, no puedes ni hablar con ellos de momento. Bueno, luego tendremos la misión de ellos.
I'll be all right alone. I should pack. Algo pasará I'll luego. help you. Vale. Vamos a ver. Nuevo equipamiento. ¿Qué es este? La piedra de Carrica. Yo tengo tantas cosas ya que... Al principio con lo que costaba coger un ítem, de equipo, al principio del juego. Madre mía. Tenemos un punto de esencia que lo podemos poner, pues yo qué sé, aquí mismo. A ver, prisa. Yo que sé, por poner algo. Anda. El camino del amor. Ah, pues quedan 2 misiones más. Sí, pero después de esta he dicho que es el punto de no retorno. O sea, que estas 2 misiones ya tienes que tenerlo todo listo, si no. Vale. Bien. En seguimiento esta... Esto es el caso, ¿no? Sí, esta es la segunda. Sí, esta es la segunda misión. Esta falta la segunda misión. Que está, pues, también está activa porque busca presencias en los arados. Estas 2 están activas. Y esta pues acaba de terminar. O sea, hay que... Eso, que hay que esperar un poco para que te den la segunda misión. Esta está activa, que tenemos que ir a la playa del Molino, esa por allá que está tomada por culo. Son súper cortas. Ah, las del final, ¿no? Vale. Bueno. Vale, y esta se tendrá que activar la segunda. Esta está todo hecha completamente y esto. Bueno, sí, está todo bien hecho ya. Vale, pues lo siguiente que podríamos hacer sería venirnos aquí a lo de la brecha, gente. Bueno, hacer esta que está activa, la de las plumas, por ejemplo, la actividad. O la del molino. Por ir terminando algunas cosillas y tal. Porque aquí tienes que entrar al vacío para encontrar el libro. Pero ya sabes que si entras al vacío te vas a tirar en media hora ahí peleando. Seguro. Bueno, mañana lo vemos. Es que todavía queda bastante. O sea, aún queda. Por lo menos el martes lo tengo libre. El martes me lo tengo que terminar el juego. Mañana es que solo tengo por la mañana un rato. Así que le damos por la mañana a todo lo que pillemos de secundarias y todo el rollo. Y nada, el martes a ver si podemos liquidarlo ya para estar el miércoles tranquilo y el jueves ya comenzar el Final Fantasy VII Rebirth. Al final no he podido jugar a la partida que tengo empezada del 7 Remake para ponerme un poquito al día. Bueno, veré mis vídeos por encima. Es que no me... Pero es que tampoco me va a dar tiempo a ver tanto vídeo. No tengo tiempo para nada. Yo es que no me gusta ver mis vídeos, tío. No, nunca veo mis vídeos, Nunca. Para ver algunas cosas, algún file, alguna historia, alguna movida, pero no. Pero como ver series mías, no veo nunca. Y eso que tengo 500.000, No sé cuántas tengo, pero claro, es que tengo 5.000 o 6.000 vídeos. No sé los vídeos que tengo en YouTube. Una barbaridad. Bueno, gente, me despido ya. Espero que hayáis pasado un buen ratito, un besazo. Y hasta mañana. Saludos. Chao, chao.